Vale. Fernando, buenos días. ¿Me oyes bien? Escríbeme si quieres por el chat. Vale, entiendo que me oyes perfectamente. Vale. Bueno, pues falta de un par de compañeros y compañeras que tienen que entrar. Si os parece bien, voy a comenzar. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentar el curso y presentarme yo. Si en algún momento no me oís cualquiera, me escribís por el chat antes de nada en privado y me lo comentáis para solucionarlo. Bien, mi nombre es Juan Pedro Mancera. Un segundo, que voy admitiendo mientras os vais uniendo. Mi nombre es Juan Pedro Mancera y soy consultor de transformación digital de Ver Consulting y también soy socio y director de formación de Bitácora Informática y Diseño. Bueno, yo os voy a impartir, junto con José Antonio León, que ahora se presentará, que está por aquí también, yo voy a impartir el curso o el taller de Cloud Computing. Va muy relacionado y de hecho ya hay cosillas que he visto que mi compañero Carlos ha comentado en la parte de transformación digital porque van en relación, van muy relacionadas unas cosas con las otras, van de la mano la transformación digital y el Cloud Computing. Bien, como sabéis, la formación tiene... ¿Perdón? Ah, Que vale, qué estupendo. Creo que tienes el micro encendido. perdón, voy a activar. Vale. ¿Me escucháis, verdad? Bien. Algo se estaba colando por ahí. Como os comentaba, pues la idea es que la formación sea como la de transformación digital, 12 horas, en 6 sesiones de 2 horas. El horario que hemos elegido para esta, para que pueda ser compatible con la de transformación digital, es de 12 a 2. ¿De acuerdo? Yo creo que es un horario bastante bueno para que podáis, sobre todo porque hay muchas personas que se han inscrito en ambas formaciones y en otras muchas que tenéis en este programa de profesionales digitales. Entonces, la idea es un poco que podamos compatibilizar todas las formaciones que se os ponen a vuestra disposición. En mi parte, la parte de Cloud Computing que voy a hacer con José Antonio, la idea es que durante estas 12 horas conozcáis el concepto de Cloud Computing y veáis un poquito qué herramientas o qué opciones pueden ser útiles para la empresa o para mí a nivel profesional. Nosotros vamos a intentar acercar el Cloud Computing, acercaroslo lo máximo posible, que lo conozcáis. Evidentemente ya lo conocemos porque convivimos con el día a día, pero que lo conozcamos de una manera más organizada, más ordenada y más desde el punto de vista empresarial. ¿Vale? Esa es nuestra idea. Digamos que el curso se va a dividir en dos partes. Una primera que básicamente os voy a impartir yo, son las 3 primeras sesiones, la de hoy, la del viernes y la del lunes, en las cuales pues, hablaremos del Cloud Computing como concepto, trazaremos cómo debe una empresa entrar en el Cloud Computing, qué ventajas tenemos y algunas herramientas a un nivel esencial muy útiles dentro de lo que es el mundo del Cloud Computing. Y luego en la segunda parte, José Antonio pues nos hablará ya de los distintos niveles de Cloud Computing y lo hablará más como una estructura, ¿vale? Como algo más amplio, como algo, digamos, más específico, una solución más global a nivel de empresa y a nivel profesional. Bueno, yo primero os voy a compartir, si no os importa, una presentación que tenía preparada. Permitidme, donde vamos a hablar un poquito, os voy a comentaros un poquito, no solamente lo que vamos a ver, sino iniciar la jornada de hoy acerca del Cloud Computing. Bien. Lo que os comentaba, que vamos a aprender aquí de lo que es el Cloud Computing a lo largo de todas estas jornadas, de ese concepto del trabajo en la nube, de esa nueva idea, que no es tan nueva forma de trabajar o nueva forma de que las empresas puedan gestionar su trabajo y su día a día. Bueno, vamos a aprender primero el concepto y la filosofía de Cloud Computing. Vamos a darle forma a la idea de trabajar en la nube. ¿Qué es eso de darle forma a la idea de trabajar en la nube? Bueno, pues hay un problema, yo creo, a nivel social. El concepto de Cloud Computing primero no es una herramienta. El Cloud Computing no es un programa, no es una aplicación en sí.
es una filosofía, es una forma de trabajo que muchos conocéis y que está a la orden del día, que lo escucharéis constantemente. El tema es darle una forma a eso del cloud computing. La nube es algo muy extenso y el problema viene para las empresas que no son de la rama tecnológica o que no están acostumbradas a trabajar con herramientas tecnológicas. El problema viene en que no saben cómo todo eso que es cloud computing, qué es y cómo lo pueden utilizar ellos, ¿vale? Muchos, supongo que estaréis aquí, bueno, pues habrá desde empresas que quieren saber qué es esto de la nube o profesionales o algunos que estaréis aquí para ver cómo lo podéis aplicar a vuestros clientes o cómo lo podéis aplicar para vosotros mismos. Es decir, puede haber muchas vertientes. Habrá gente de la rama tecnológica, por ejemplo, a Jesús lo conozco de oídas, ¿verdad, Jesús? Ellos se dedican también de diseño, desarrollo, supongo, de proyectos y aplicaciones y trabajáis también en la nube mucho, ¿verdad, Jesús? No sé si te tengo el audio activado o actívatelo si quieres. Sí, bueno, Juan Pedro. Sí, nosotros más o menos igual. Ahora nosotros, por ejemplo, nuestra empresa de diseño web está ahora mismo, teníamos varias oficinas y lo que es el trabajar en la nube fue una obligación prácticamente Sí. porque antes íbamos con el USB, ¿no? Ibas con el USB para arriba, para abajo y dices, ostras, se me olvidaron Cáceres, porque los 56K y todo aquello era enorme. Y fue un poco una adaptación y ahora ya estamos en el proceso no de trabajar, sino de optimizar los procesos de trabajar, que es el segundo paso, es importantísimo. Entonces, bueno, estamos efectivamente, ahí. efectivamente, sí, sí es cierto, sí es cierto. ¿Os dais cuenta? Muchísimas gracias, Jesús. De nada, gracias a ti, hombre. Os vais a dar cuenta que, como os digo, estamos dos vertientes, digamos, y la idea de la formación que entre José Antonio y yo queremos transmitir es, primero, por una parte, es cómo vosotros, las empresas que como Jesús ya estamos adaptados o intentamos adaptarnos día a día y seguir progresando dentro de la nube, cómo se lo podemos ofrecer y transmitir a nuestros clientes. Y la otra vertiente sería aquellas empresas o profesionales que estáis aquí para aprender qué es eso de la nube y cómo lo podéis aplicar vosotros a vuestro día a día. Entonces, nuestra idea es transmitiros esas pautas esenciales para que tanto si tú vas a ofrecerle servicios en la nube de muchos tipos, que ya hablaremos de eso, a tus clientes, como si vas a ser tú el que vas a adquirir servicio en la nube, que sepas qué es lo que tienes que hacer y qué hay o qué herramientas dispones para que tu empresa se gestione de una forma más óptima. ¿Vale? Tened en cuenta una cosa, el trabajar en la nube, en cierto modo, nos va obligando, el propio sistema, la propia sociedad nos está obligando a trabajar en la nube, pero no tenemos que utilizar todas las herramientas ni tenemos que utilizar todos los procesos que vais a ver allí, que tanto yo como José Antonio vamos a explicar. Es decir, el problema de las empresas muchas veces radica en que tienen obsesión por trabajar sí o sí con la nube, en cloud computing. Lo escuchan y ya quieren entrar de lleno. No. Yo recomiendo, y esto lo voy a comentar mucho y en eso también vamos a hacer mucho hincapié, que lo hagamos de una forma gradual y de una forma muy específica. Es cuestión... Aquí hay que ser, antes de desarrolladores o de ser trabajadores en la nube, hay que ser analistas y hay que analizar qué es lo que necesito realmente, qué es lo que tengo y qué es lo que me puede aportar. Porque por instalarme muchas herramientas, utilizar muchas cosas, no significa que vaya a ir mi trabajo a mejor. Puede ser incluso lo contrario. Entonces, dentro del cloud computing hay que tener en cuenta que, como todo en esta vida, puede ser en exceso contraproducente para nuestro trabajo. La idea es buscar ese equilibrio. Y lo que vamos a intentar también, que conozcamos esas herramientas, esos procesos y esos procedimientos que me permitan tener un equilibrio para que mi empresa utilice las aplicaciones, las plataformas y las estructuras de la nube adecuadas para que el trabajo sea óptimo. Y para que yo se lo transmita, pues como en el caso, por ejemplo, de Jesús, y podemos ayudarle a que ellos se lo transmitan también a sus clientes. Porque además vivimos en una región, incluso os diría en un país, y se ha visto con esto de la pandemia, que a nivel de trabajo en la nube estamos muy, muy retrasados o más retrasados de lo que pensábamos. Disculpadme si de vez en cuando os pregunto, os voy a ir preguntando individualmente para que participéis. Raúl, que te veo por ahí. Una pregunta, te voy a hacer yo a ti. Buenos días, Raúl. Raúl, ¿me oyes? Espérate, no sé si Raúl... Hola. ¿Tienes el audio activado? ¿Puedes activarlo? Vale, ya te lo tengo. Ah, vale. Pues entonces cambio, no te pregunto a ti. Vale. Silvia, ¿estás por ahí?
Vale. Silvia. Bueno, pues voy a cambiar entonces y le voy a preguntar a Guillermo. No sé si estás por ahí, Guillermo. Sí, dime. Guillermo, buenos días. Buenos días. Una pregunta, voy lanzando preguntas a tono individual. A nivel de cloud computing, a nivel de nube, una vez que hemos visto la situación que estamos pasando, que hemos pasado a nivel de teletrabajo, a nivel del contacto y relaciones con las administraciones, ¿tú crees que en nuestro caso, por ejemplo, te hablo de España, te hablo de Extremadura, estamos en cuestión de trabajo en la nube excesivamente retrasados a como pensábamos que estamos? ¿Cómo consideras tú, en qué situación crees que estamos a nivel de trabajo en la nube, de teletrabajo y de todo ese tipo de sistemas de gestión del trabajo? Bueno, pues referente a, sobre todo a temas de teletrabajo, se ha visto que en España llevamos bastante retraso respecto a otros países. Bueno, la nube es una tecnología muy importante en este ámbito del teletrabajo y, bueno, pues básicamente se ha visto pues que ha tenido que ser más por obligación que por ver las ventajas del teletrabajo y el uso de estas tecnologías con la que hemos, digamos, avanzado un poco en este sentido. Sí, estoy de acuerdo contigo completamente. Y has dicho una cosa clave, ha sido más por obligación que por creer en el cloud computing, en la nube. El problema es que nos hemos sentido obligados, no lo hemos visto como una manera de trabajar, lo hemos visto como una obligación para trabajar. Cuando digo lo hemos visto, digo que bueno, habrá gente que no, lo llevaba ya gestionando hace tiempo, se llevaba trabajando hace tiempo, pero en general a mí me ha sorprendido para mal, sinceramente, y sobre todo dada esta situación, cómo se ha enfocado o lo mal, o la falta de conocimiento, la falta de gestión de la gente de las herramientas de la nube en general, a empresas privadas, administraciones públicas y en el día a día en nuestra casa. Se ha visto mucho, por ejemplo, a nivel de educación, de la relación entre profesores, padres y alumnos. Ha fallado mucho ese sistema que debería ya estar implantado. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Vale. Entonces, como comentaba Guillermo, bueno, pues es muy importante, pero lo hemos visto y esta situación nos ha llevado un poco a la obligación. Por eso os decía que Cloud Computing no es una herramienta. Olvidaos del concepto de Cloud Computing como una aplicación, un programa, una estructura. Es una filosofía, es un concepto. Entonces, cuando tú, una empresa, una entidad pública o mismamente un profesional, lo que más te va a costar no es que empieces a utilizar herramientas en la nube, ni que muchas veces entienda cómo se utiliza una herramienta o cómo se utiliza un modelo de trabajo en la nube, o una estructura, o una infraestructura en la nube, o cómo almacenar archivos, por poneros un ejemplo. No, lo difícil es que entienda qué es eso de la nube y qué le va a reportar a él y por qué tiene que trabajar en la nube, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un cambio, como digo en el segundo punto, en el modelo de trabajo y en la filosofía. Es decir, cambia la filosofía de la empresa y cambia el modelo de trabajo. Ojo, no es un cambio radical ni tiene por qué ser un cambio radical. Lo comentaba al principio de la clase. El fallo muchas veces es que las empresas quieren entrar en la nube o en el cloud computing muy rápido y tener una infraestructura completa, como ya os comentará José Antonio. Entonces, digamos que lo primero que hay que tener en cuenta es que el cambio debe ser gradual y tiene que ser muy adaptado a la empresa. La empresa nunca tiene que perder su razón de ser. Tiene que ser un cambio en el modelo de trabajo, pero no significa que el modelo de trabajo vaya a cambiar radicalmente. Introducimos cambios, mejoras para que la gestión sea mejor y en la filosofía de la empresa. Nosotros no tenemos que cambiar nuestra forma de ser, pero sí podemos mejorar nuestra forma de ser y mejorar cómo nos mostramos a los demás, ¿vale? Es muy importante para todo lo que forma la empresa. Cuando hablo de empresas y hablo de cloud computing, hablo de una entidad pública, una entidad privada, pymes, comercios, grandes empresas, me da igual. Tienen que entender muy bien, y esto es fundamental y lo subrayo. Si esto no queda claro para la empresa, para la gente que van a trabajar en la nube, todo esto de cloud computing no sirve de nada. Vamos a meternos eso en la cabeza, que está muy bien a nivel tecnológico, está muy bien como herramientas, está muy bien como desarrollo, está muy bien, pero el problema es que hay que entender, o la gente debe entender cuál es la forma de trabajar con la nube y qué cambio le supone. Es decir, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que el proceso cambia, ¿vale? Perdonad, se me ha colado aquí este. Vale.
Y bueno, muy importante concienciar y preparar antes de entrar en cloud computing. Una empresa a sus profesionales no puede meterlos en la nube a cualquier nivel, que ya hablaremos de los niveles, rápidamente. Tiene que prepararlos antes, tiene que formarles, tiene que hablar con ellos, tiene que pedir su opinión y su aportación, ¿vale? Veremos mañana qué pasos debe seguir una empresa para empezar a trabajar en la nube. Y uno muy importante es escuchar a qué necesidades y qué objetivos tienen sus profesionales y para qué van a querer ellos la nube. Porque a lo mejor, una vez que has hablado con todo tu equipo de trabajo o con las personas que lo componen o que te has parado tú mismo a reflexionar, es que a lo mejor no es tanto lo que necesitas, ¿vale? Porque la nube es algo muy amplio y tiene muchas herramientas. Entonces hay que saber y estar muy preparado para tener conciencia de lo que voy a utilizar y para qué lo voy a utilizar, ¿vale? Este primer paso, el de concepto y filosofía de cloud computing, es muy importante. Y es donde fallamos. Y es lo que comentaba Guillermo, que quizás lo hemos visto como una obligación y debemos empezar a entenderlo como de otra manera, a todos los niveles. Empresas de ámbito tecnológico, tenemos que mentalizarnos que a la gente hay que concienciarla, hay que prepararla y hay que informarla muy bien. Yo creo que, a pesar de en qué punto estamos de la tecnología, las tecnologías están muy por delante del ser humano. Y eso hay que frenarlo. Porque para poder empezar a trabajar en cloud computing, primero hay que hablar, tenéis que hablar con vuestros clientes, tenéis que hablar con vuestro equipo y tenéis que explicarle e informarle muy bien cuál va a ser la forma de trabajar, que se entienda qué cambios va a suponer, cómo va a afectar a lo que es el modelo de trabajo actual. Es decir, todo eso hay que planificarlo y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Vamos a ver. ¿Silvia, estás ya por ahí o...? No sé si me oye, Silvia. Espérate, que tengo aquí mensajes. ¿Puedes activar el micro? ¿Tienes micro? Sí, sí, tranquila, tranquila. Vale, pues le pregunto a Juan Alberto si estás ahí. Sí, aquí estoy. Buenos días. Silvia, Buenos días. mira, Silvia, ya que me escuchas, voy a lanzar una pregunta para Juan Alberto y tú, aunque no tengas micro, si quieres nos la puedes contestar por el chat. Juan Alberto, ¿consideras importante o consideras que hay un fallo, como estábamos explicando, a la hora del concepto o la conciencia que tienen las empresas? Cuando os hablo de empresas, hablo a cualquier nivel. Es decir, cuidado con el cloud computing, es algo global. Podemos incluir a un comercio unipersonal, en el que haya una sola persona trabajando, como a una gran empresa estilo, ¿qué os diría? Pues una multinacional de 1000 trabajadores, ¿vale? Juan Alberto, ¿tú consideras que en este punto, primero que estamos hablando del concepto y la filosofía, estamos fallando? Y Hombre, yo pienso, la misma pregunta le lanzo a Silvia. vale. Yo pienso que hay muchas empresas, vamos a hablar de empresas, que es lo que estamos aquí ahora hablando, Sí, sí, sí. que oyen hablar de cloud computing y tienen que estar, no comprenden muy bien en realidad qué significa y lo que tú decías, no tienen por qué tener ellos a lo mejor necesidad de cloud computing, pero tienen que estar porque todo el mundo habla de ello. Efectivamente. Y luego hay una cosa que yo sí considero que es bastante importante, y lo ha dicho el compañero antes, hemos tenido que aprender muy rápido, y cuando se aprende muy rápido no se suele aprender bien, se suele aprender más bien mal. Y hay muchas cosas que todavía el personal no tiene claras, y yo creo que ese es uno de los puntos también en los que estamos fallando. Aprender rápido suele ser sinónimo de aprender mal. Y desde luego está claro que no todo el mundo lo necesita. Esto es para cosas muy concretas y hay que saber para qué se necesita, no estar por estar. Esa es la clave, Juan Alberto, saber para qué se necesita. Y en vuestra mano, como empresas que sois la mayoría, profesionales de varios campos, algunos de campos de sectores de la consultoría, de la tecnología, sé que hay varios sectores porque os conozco algunos, os conozco de oídas y tal, pero en el tema, digamos, a nivel global yo creo que vosotros podéis transmitirle eso mucho a vuestros clientes. Mira, os voy a poner un caso y no os voy a hablar de una consultoría a nivel tecnológico, de una empresa, por ejemplo, como puede ser Jesús, de Jonés, sino empresas a lo mejor que se dedican a otro sector que no es el tecnológico. El otro día hablando con un cliente que es una asesoría fiscal y laboral, él me decía que está interesado en ayudar a sus clientes a empezar a trabajar en la nube, con una herramienta en la cual él pueda compartir archivos con cada cliente y se haga como un registro documental en que los clientes puedan consultar sus archivos, sea algo privado,
¿vale? Para cada cliente, y el cliente pueda consultar a través de varios filtros sus distintos archivos, sus declaraciones de las rentas que le va preparando la asesoría, sus facturas que la asesoría le va recopilando, es decir, hacerles como un centro documental, ¿vale? Privado a cada cliente. Claro, y ella, y me comentaba la coordinadora, la directora de la asesoría, me decía que su problema va a ser a ciertos clientes cómo les va a concienciar y cómo les va a meter en la cabeza lo de la nube. Que ella sí lo ve, además nosotros hemos tenido que hacer con ellos un trabajo mucho de formación, de consultoría en la nube, y poco a poco les vamos metiendo herramientas, pero muy poquito a poco. Y ella decía que, claro, que cómo va a hacer ella ese trabajo que nosotros hemos hecho con ellos, con sus clientes, que hay ahí el problema. El problema no es la herramienta. Si todos sabemos que hay empresas, hay desarrolladores, hay, como comentaremos Antonio y yo, bueno, pues hay empresas que se dedican a darte servicios completos en la nube, servicios integrales en la nube, empresas que te dan servicios específicos, soluciones de terceros, de todo, ¿vale? El problema está en eso, concienciar. Vale. Me comenta Raúl, Raúl, leo lo que pones en el chat, aunque lo vemos todo, que considera que muchas empresas aún desconocen las posibilidades de cloud computing, por lo que no lo incluyen como solución a sus necesidades. Por supuesto. Y ahora yo os lanzo una pregunta. El que quiera que conteste por chat o que me abra el micro. ¿Dónde creéis que está el error? ¿Creéis que está en las empresas, que está en nosotros, en las empresas, por ejemplo, que damos ese tipo de servicios, o que está a nivel de administración pública? ¿Qué consideráis? ¿Cuál es el problema? ¿Vale? Anotádmelo si queréis en el chat. Mientras voy leyendo lo que me dice Silvia, que en su caso se ha apuntado porque desconocen en qué consiste el cloud computing y busca una optimización del tiempo. Estoy segura que hay herramientas potentes que pueden ayudar a mi empresa a conseguir un mayor crecimiento en menor tiempo. Muy bien, Silvia, esa es la filosofía, ¿vale? Tú vienes aquí a conocer en qué consiste la nube, qué te puede ofrecer, qué ventajas tiene y qué herramientas puedes utilizar. Insisto en una cosa, en la nube, y te lo digo, Silvia, como recomendación, no hay que meterse, y lo hemos dicho inmediatamente, ni con todo, hay que ir gradualmente y realmente atendiendo a lo que necesitamos en cada momento, ¿vale? Bien, si os parece, continúo. Os dejo abierto esa pregunta de por qué consideráis que está fallando, ¿vale? Mira, me dice Jesús que es posible que la edad media del empleado funcionariado, que la adaptación le cuesta mucho. Puede ser, puede ser. Hay muchos factores que influyen a que el cloud computing, la nube, esté todavía tardando en adaptarse, tardando en entrar. Vale. La mentalidad, sí, la mentalidad del cambio. Eso os lo pongo en la primera parte. El concepto y la filosofía hay que transmitirlo. Es muy difícil la mentalidad. El cambio es muy difícil. No es fácil. Bien, seguimos. Continúo. Bien, la resistencia al cambio nos cuesta muchísimo. A nivel privado, las empresas, las entidades, etcétera. Vale, ¿qué más vamos a aprender aquí? Bueno, aparte de lo que es concepto y filosofía de cloud computing, las ventajas e inconvenientes del cloud computing. De las ventajas os voy a hablar yo, de los inconvenientes me vais a hablar vosotros. Sobre todo, pregunto, los inconvenientes muchas veces los sacan las personas, los profesionales que todavía no han trabajado mucho con cloud computing o que no lo conocen mucho. ¿Vale? Entonces, aquí que vamos a ver las ventajas que nos puede dar cloud computing, cómo puede cambiar mi empresa y mi trabajo. Todas esas herramientas, esa filosofía de trabajo, esa forma de gestionarlo, cómo puede cambiarlo. Y bueno, y como comentaba, aunque tenga muchas ventajas, hay cosas que hay que tener en cuenta para que funcione. Vamos a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta para que funcione. Como decía, y lo comentabais antes en el chat, no se trata de meterse inmediatamente. No se trata de... yo creo que hay muchas empresas, y os hablo, insisto, de cualquier tipo de empresa, que se ha metido un poco, se ha visto obligada a meterse en la nube, como diciendo, como está todo el mundo, voy a meterme yo, sin tener en cuenta las cosas o las pautas que tiene que ver para que realmente le sea algo productivo y le sea algo práctico y le sea algo útil. El cloud computing, una de las ventajas o de las cosas que pretende es hacernos más fácil nuestro trabajo, hacernos más fácil nuestra vida, no más difícil. Cuidado. Entonces, si la resistencia al cambio, si esa falta de formación o de información, si esa edad media de la que comentabais antes por el chat va a ser un hándicap y el cloud computing lo que va a hacer es reforzar todos esos fallos, pues es mejor que o no lo hagamos o lo hagamos poco a poco, ¿vale? No es obligatorio, ¿vale? Eso es algo que tenemos que entender. Por ejemplo, yo no puedo obligar a un cliente a que trabaje,
como ejemplo con OneDrive o con Google Drive, porque yo estoy acostumbrado a trabajar. Yo me tengo que adaptar a ese cliente. Ojo, puedo ayudar. Y os lo digo para aquellos que tenéis una empresa y que queréis empezar a trabajar con vuestros clientes con Cloud Computing, desde herramientas más básicas, más esenciales, a herramientas más complejas. Es muy importante que les ayudéis. Es decir, entiendo que tú tienes que adaptarte a ellos, como os decía. Desde el principio no me decía, oye, es que yo te voy a compartir un archivo en Google Drive o en OneDrive. No, espérate, si tú no sabes, voy a intentar ayudarte para que el día de mañana ya podamos trabajar los dos en archivos o en carpetas compartidas en la nube y nuestro trabajo pueda ser más fluido, ¿vale? Es cierto que vais a tener muchos clientes y mucha gente reticente al cambio, pero bueno, podemos ayudarles, ¿vale? Y eso también es trabajo vuestro. Bien, continúo viendo las cositas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de estas 12 horas. Esta es la parte en la que yo quiero comenzar mañana, que es muy importante, y esta es la parte principal. Si esto lo hacemos bien y si sale bien, ya vamos a poder sacarle muchísimo provecho a Cloud Computing, vamos a poder conseguir que todas esas herramientas y toda esa estructura permita que mi trabajo mejore, que la gestión de mi día a día a nivel profesional sea cada vez más eficiente. Y si esta parte la hacemos bien, realmente estaremos trabajando en Cloud Computing de verdad, no entrando por entrar. Esto es como yo comentaba hace unos años en cursos de comercio electrónico y de marketing, que los pequeños comercios, las empresas pequeñas y medianas, empezaron a abrirse cuentas en todas las redes sociales. Desde LinkedIn, Facebook, cuando estaba Google Plus, no sé, todas las que imaginéis, Instagram, Pinterest, etcétera. Abrían las cuentas porque le habían dicho que la abriese, pero no les hacían ni caso. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Bueno, al fin y al cabo también es verdad que estamos trabajando en la nube a nivel de difusión social y de publicidad, pero hay que tener el pensamiento de que no por estar en muchos sitios o por utilizar muchas herramientas nos va a ir bien. Tenemos que buscar las herramientas adecuadas. Y aquí está lo que yo quiero hacer a partir de mañana, es decir, qué preguntas nos tenemos que hacer, qué cosas tenemos que tener en cuenta para que realmente el Cloud Computing funcione en nuestra empresa o funcione a nuestro cliente, ¿vale? Ya os digo que creo o considero que hoy en día, por las cosas que comentábamos antes, es más importante concienciar y analizar realmente las herramientas o la necesidad de Cloud Computing en cada empresa, nuestros clientes o nosotros mismos, para empezar, que incluso conocer las herramientas, eso vendrá luego. Pero si el primer paso no lo da bien, olvídate, porque por muchas herramientas que conozcas, lo importante, si no sabes cómo aplicarlas o en qué momento aplicarlas o si realmente te van a ser útiles, no te compensa. Vale, entonces, cositas que yo voy a comentaros en la parte de cómo comenzar, cómo puedo comenzar mi empresa en Cloud Computing. Bueno, pues la conciencia de transformar, no de cambiar totalmente. Tenemos que comenzar vamos a conocer qué vamos o con quién vamos a hablar y con quién vamos a intentar concienciar y qué le vamos a explicar del cambio que vamos a sufrir, de la transformación, sobre todo para no asustar. Es muy importante que estamos hablando de una mejora, de una transformación, no de un cambio completo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque decíamos que la resistencia al cambio muchas veces provoca que la gente tenga reticencia al Cloud Computing. Luego vamos a ver qué necesitamos y qué objetivos tenemos. Esto es importantísimo. Esta es la pregunta fundamental. Es decir, ¿para qué vamos a crear el Cloud Computing? ¿Qué objetivos tengo yo en mi día a día, en mi trabajo? ¿Qué quiero mejorar? Oye, quiero mejorar mi atención al cliente. Quiero mejorar los procesos de gestión de archivos que tengo internamente. Tengo hecho un desastre de los archivos, los tengo todos en papel, no tengo control de los datos, mil cosas. Necesito canales de comunicación abiertos para los proyectos, necesito herramientas de gestión de proyectos, necesito organizar mi trabajo, simplemente. Necesito tener una agenda. Me decía Silvia, bueno, yo quiero ver un poco de qué va esto. Bueno, pues esto va desde lo más esencial hasta lo más... Yo voy a daros un poco más la parte esencial y José Antonio se va a meter un poco en la parte más de infraestructura, más global. Pero lo que necesitamos realmente para nuestra empresa, para mejorar el trabajo, y ¿qué objetivos tenemos con ellos? Ya os digo, pues mejorar la atención al cliente, mejorar mi gestión, mejorar mis archivos, mejorar mis documentos, todo, ¿vale? Mejorar mi imagen. Fijaos, trabajar en la nube puede ayudar mucho a mejorar mi imagen. Agilizar ciertos procesos, agilizar ciertas gestiones, aprender simplemente que
compartiendo archivos, mis clientes o mis compañeros pueden acceder a una información rápida desde cualquier lugar. Oye, que puedo emitir una factura, ponemos un ejemplo, si corre mucha prisa y estoy fuera, la puedo emitir desde un bar tomándome un café. Si tenés en cuenta esa cuestión. Gracias, Silvia. Espero que sí y que aprendamos mucho en poco tiempo, pero bueno, que os intente dar las pautas principales. Esta pregunta, la de qué necesitamos y qué objetivos tenemos, os la digo a todos. Veo a Silvia, a Antonio, a José Manuel, a Fernando, os la digo a todos, a Saturnino, que no te he dado los buenos días porque has interrumpido más tarde, a Jesús, como empresa del gremio y compañeros del sector tecnológico, que yo creo que es muy importante. No sé cómo lo veis. Jesús, coméntame esto, que yo supongo que será una pregunta que nos hacemos mucho nosotros, ¿verdad? Todos los días. Sí, eso es complicado, ¿no? Es cómo y por dónde y cuándo y es una locura, la verdad, porque al final lo estás resumiendo súper bien, me está encantando la charla porque estás transmitiendo unas cosas, unos conceptos muy básicos que son muy avanzados a la vez porque Sí. es necesario para una empresa que sepa que la concienciación, que no necesita un tanque para meterlo en su empresa, que a lo mejor es una solución de un Dropbox lo que le facilita el día a día y eso es que vale más que el tanque, esa solución. Sí. Al final no es el coste en sí, sino es el valor de lo que la empresa como vosotros sois capaces de ver y de evaluar en ese aspecto. Entonces, ahí como empezar es analizando un poco qué es lo que quieres, qué es lo que más te quita tiempo, qué es lo que las tareas recursivas que estás haciendo y por dónde atacar a esa solución, minificando pues eso, el proceso. Y después lo más importante, por reiterarlo otra vez lo que has dicho, lo que veo es que tu cliente va a estar adaptado para eso, vas a saber adaptar a tu cliente al uso de esa herramienta. O sea, muchas veces queremos hacer mega herramientas y pecamos de eso, ¿no? De querer hacer un tanque cuando no necesitamos un tanque. Es que necesitamos algo más sencillo. Y dices, jolín, pues si Yo esta es creo más que sencilla. a veces nos entra el síndrome del artista, ¿sabes? Que queremos hacer una gran creación sin darnos cuenta que realmente a veces hay que ser más sencillos, más básicos para los clientes. Y a veces es verdad que nos entra la vena artística. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Esto es muy importante, esta parte, y yo me voy a centrar mucho en ella porque haciéndola bien, luego todo lo que os vaya explicando yo de herramientas o explique José Antonio, os va a venir, lo vais a tener más claro. Si tú no sabes para qué vas a necesitar el cloud computing, no vas a saber realmente qué es el cloud computing. Insisto, cloud computing no es una herramienta, es una filosofía de trabajo que ha cambiado, en una transformación en la que ya hay muchos procesos y muchas cosas que vamos a poder hacer en otro entorno, en un entorno más cómodo, ahora lo veremos en las ventajas, más flexible, y que la idea es ahorrarme tiempo, mejorar mi trabajo, mejorar la calidad de mi trabajo y mejorar todas aquellas cosas donde yo veo que a lo mejor no es que falle, que quiero mejorar. Entonces, es muy importante que cada uno analice su empresa, sea cual sea. Y esas preguntas muchas veces, la de qué necesitamos y qué objetivos tenemos, no nos la tiene que facilitar un proveedor tecnológico, un diseñador, un desarrollador web, un desarrollador de aplicaciones, un consultor tecnológico, un consultor en industria y digitalización, por ejemplo. No, esas preguntas nos las tenemos que hacer nosotros. ¿Vale? Sí, tenemos que conocerlas. No sé si está, Eva, ¿estás disponible? ¿Puedes hablar? ¿Tienes el audio disponible? Es que no lo sé si lo tienes. Vale, no sé si Eva me escucha bien. Vale. Vale, Eva, cuando estés o puedas, abre el micro si quieres para comentar un par de cosas. Vale. Os comento eso porque, por ejemplo, Eva, una compañera que está aquí, trabaja mucho con emprendedores y el problema muchas veces de los emprendedores cuando van a empezar su andadura, por ejemplo, en este caso, en las herramientas que estamos tratando en Cloud Computing, es que no sabe qué quieren. No sabe qué quieren ni qué objetivos tienen. Pero a veces no son ni los emprendedores, empresas que llevan 20 años. Es decir, os pondría ejemplo. Bien, más cositas que vamos a ir viendo. Bueno, ¿en qué puede ayudar Cloud Computing a cubrir nuestras necesidades? Estos son como pasos. Tú primero has pensado qué necesidades tienes y qué objetivos tiene tu empresa a nivel de cliente, a nivel de gestión de archivos, a nivel de gestión interna, a nivel de procesos, a
nivel de calidad, de recursos humanos. Y ahora vamos a ver qué herramientas tiene Cloud, desde las más básicas, cuidado, básicas no quitando que son esenciales. Os comento un ejemplo que en una formación que estoy impartiendo por las tardes de ofimática, un certificado de profesionalidad, un módulo, perdón, de ofimática, este año estoy metiendo ya todo en la nube, todo en la nube. Y estamos, por ejemplo, el otro día estábamos utilizando una aplicación que conoceréis a nivel online, que es iLog PDF, que es una página web, una aplicación online que me permite manipular PDF. Evidentemente, pues tiene su parte gratuita, vamos a decirlo así, y ya cuando estás utilizando demasiado, tienes mucha carga de archivos, pues ya te tienes que registrar y aparte tienes que hacer un pago que te compensa. Y fijaos que los chicos y las chicas se quedaban alucinando con el tema de que algo tan sencillo como es separar, dividir un PDF, que se puede hacer online en el momento y desde cualquier dispositivo, no estaba en el ordenador de su casa. Entonces, muchas veces estas son soluciones tan sencillas, herramientas tan sencillas, es decir, que no tenemos que hablar solamente de servidores dedicados, por poneros un ejemplo, de infraestructura o redes enteras, redes virtuales, de no sé, sistemas de almacenamiento y copia de seguridad totalmente automatizados, de incluso automatización de procesos o de equipos, ¿vale? Es decir, vale. Por cierto, ¿veis la pantalla? ¿La estáis viendo la pantalla? Porque no, me comenta José Antonio por privado que... Ah, vale. Es que me comenta José Antonio que estaba... Vale, gracias, perdonad. Si veis la presentación, sobre todo, porque me estaba No, comentando... pero te vemos a ti, pero no vemos la presentación. Pero está compartida la pantalla. Pues yo no No la sé. estoy viendo, yo te estoy viendo a ti. Bueno, no sé, porque está compartiendo la pantalla. No sé si la tengo, a ver si alguno no la ve. Si... Ah, vale, Raúl me dice que sí la veo y Jesús me dice que también la ve y bueno, Alberto que ve a los dos. Vale, José Antonio. A ver si no la está viendo bien. Vamos, compartida está. Bueno, continúo. Entonces, un poco, desde ya os digo, herramientas más simples, más sencillas, hasta herramientas más complejas, infraestructuras completas. Claro, es que muchas veces ese desconocimiento nos hace que manipular un PDF, el hecho de dividirlo, unirlo, separarlo, comprimirlo, no sepamos que lo podemos hacer hasta en la nube y en cualquier momento. Ya os digo, el emitir una factura en un momento determinado. Esto de que un cliente diga, oye, factúrame, necesito que me facture para mañana. Ostras, estoy fuera. Bueno, pues lo puedo hacer también. Entonces, esas pequeñas cosas, que una vez que sepamos qué necesitamos, sepamos qué herramientas, eso es fundamental. ¿Vale? O qué infraestructura. Ya hablamos de empresas más grandes o de empresas que requieren una incursión en la nube más potente. Es decir, ya me voy a meter con servidores, necesito el almacenamiento externalizarlo completamente, necesitar incluso yo tener únicamente terminales tontos y que esté todo virtualizado y que esté todo en la nube y que tenga servidores dedicados porque tengo una aplicación muy compleja o llevo una página web que requiere un servidor dedicado porque almaceno muchísimos productos, muchísimas fotos, muchísimos vídeos. Es decir, que teniendo claro los objetivos, luego las herramientas las podemos ir aplicando, las ir encajando dependiendo del objetivo que tengamos. Y luego crear nuestro plan de formación, y subrayo formación, porque había un punto que habíamos comentado en la pantalla anterior, que era el punto en el cual, vuelvo para atrás un momento, vale. En el primer punto habíamos hablado de concienciar y preparar antes de entrar en Cloud Computing, y lo relaciono con esto que os comento ahora, que os estoy comentando, que es crear nuestro plan de formación y actuación. Hay que formar a la gente no solamente en las herramientas, sino, como os decía, en el concepto de cloud, en qué va a cambiar a partir de ahora en su trabajo, en qué les va a aportar o qué les va a suponer en su día a día. Eso es muy importante, formarle y luego formarle, evidentemente, en las herramientas. Pero sobre todo, y yo os doy un consejo por mi experiencia y por lo que he visto en la gente, el problema muchas veces no es explicarle una herramienta concreta cómo funciona. Nos ponemos a veces en plan autómata, dale aquí, dale aquí, dale aquí. La gente, para que entienda y pueda trabajar en Cloud Computing, tiene que entender para qué le sirve una herramienta. Muy importante. ¿Qué le va a facilitar en su día a día? ¿En qué le va a ayudar?
qué le va a suponer y para qué le va a servir con respecto a sus clientes, a la gestión de sus archivos o a la gestión de sus facturas. Eso tenerlo muy en cuenta, que eso es muy importante, tanto si eres tú el que quieres implantar el cloud computing en tu empresa o empezar a trabajar en cloud computing, como si quieres transmitírselo a tus clientes. ¿De acuerdo? Y vamos a crear nuestro plan de formación, como decía, y actuación. Y vamos a ver cómo vamos a ir actuando. Oye, pues primero vamos a hablar con distintos proveedores en la nube, o depende de las herramientas o servicios que vayamos a trabajar. Oye, pues o vamos a contratar estos servicios, o vamos a informarnos de qué opciones tenemos, o vamos a, yo sé, pues si necesitamos un almacenamiento en la nube, vamos a ver qué planes tiene Google, qué planes tiene Dropbox, qué planes tiene, por ejemplo, Ubic, qué planes tiene distintos. ¿Qué planes tiene? Oye, nos interesa contratar o licencias de Office 365 para trabajar en la nube. Oye, para tener el OneDrive, pues sí, pues no. Empezar a trazar cómo vamos a ir actuando. Y luego el siguiente paso, pues ya contratamos el servicio. Y luego vamos a hacer una formación específica en estas herramientas, por ejemplo, en el, pues imaginaos, en manejar, decidimos utilizar una plataforma de Google. Pues voy a manejar, voy a formar a la gente en Google Drive, voy a formar a la gente en la hoja de cálculo porque vamos a trabajar en muchos proyectos en los que vamos a trabajar con hojas de cálculo compartidas, vamos a trabajar en Google Sites porque tenemos proyectos en los que vamos a tener que utilizar sitios web, crearlos nosotros y darles contenido, y vamos a trabajar mucho, os diré, con Trello, herramienta complementaria a Google. ¿Por qué? Porque necesitamos la gestión de proyectos. Esto no os preocupéis, que aunque ahora lo estoy nombrando rápido, luego muchas de las que os estoy nombrando las vamos a especificar y vamos a decir sobre todo para qué sirven. No nos da tiempo, evidentemente, esto es muy amplio, a aprender el funcionamiento, pero sí, sobre todo, insistir en para qué me sirve una herramienta o una solución en la nube y qué me puede aportar, ¿vale? Entonces es muy importante que yo vaya creando ese plan de formación y actuación. E insisto, olvidaos de que esto lo hagan las grandes empresas, de que esto lo tenemos que hacer todos, desde el pequeño comercio que quiere utilizar un programa de facturación y tickets en la nube, o que va a tener un comercio online, o que su comercio va a ser a través de una plataforma online, una página, una tienda online, o aquel comercio que quiere utilizar, por ejemplo, una plataforma, un gestor como WordPress para meter los contenidos de su web. Es decir, desde el comercio más pequeño hasta la empresa más grande tiene que trazar ese plan de formación y actuación, o debería hacerlo. 4 líneas, 4 puntos. ¿Por qué? Porque va a ser el apoyo que tengas y la referencia que tengas para ir poco a poco entrando de una forma productiva en la nube. Y bueno, luego hablaremos también, y ya entraremos aquí en partes técnicas, me voy ya al cuarto punto de lo que será la formación, que son los niveles de Cloud Computing. ¿Cómo podemos trabajar en Cloud Computing a nivel técnico? Los distintos niveles de software, ¿vale? De infraestructura y de la serie de herramientas que nos van a permitir desarrollar nosotros nuestras propias aplicaciones, ¿vale? Y ahora lanzo una pregunta, ¿en qué nivel vamos a trabajar? Yo voy a mostrar una especie de termómetro y tú decides en tu empresa en qué nivel vas a trabajar. ¿Por qué? Porque, insisto, esto va desde lo bueno que tiene el Cloud Computing es que es muy global, muy amplio. Lo puedo utilizar desde la persona que no trabaja en el sector tecnológico, trabaja en el comercio, en la pequeña empresa de otro sector que no tiene nada que ver. Es decir, una empresa de estructuras metálicas, una empresa que se dedica a la comercialización de productos alimenticios, puede trabajar perfectamente en la nube y decidir a qué nivel. Es decir, desde utilizar, como os decía, una herramienta online, una aplicación online, como es los PDF, para manipular sus PDF porque lo necesita para su día a día, implementar un CRM, una aplicación, por ejemplo, para el control de sus clientes, una aplicación para la gestión de sus facturas de venta y sus gastos del día a día, o aquella empresa que dice, oye, yo quiero diseñar mi propia web, quiero meter mis propios contenidos, quiero cambiar y modificar mis propios contenidos y generar lo que yo luego voy a presentar a mi público o a mis clientes. Oye, mira, eso, o voy a diseñar, otro ejemplo, mi propia hoja de cálculo y voy a aprender y voy a formación para tener una hoja de cálculo en la nube donde trabajemos todos y tengamos esa plantilla para el control de un proyecto, para el control de los gastos, ¿vale? Y que me haga los cálculos, me saque estadísticas, me saque gráficos, que me permita hacer tablas dinámicas, que yo pueda ir viendo cuánto he ganado, cuándo lo he ganado, en qué estoy fallando. ¿Me explico? Es decir, podemos elegir en qué nivel podemos trabajar en la nube. Desde
El nivel más bajo, insisto, más bajo no significa menos productivo, porque es lo que hablábamos antes. Las empresas pueden pensar en trabajar en la nube con herramientas básicas o pueden empezar a trabajar con herramientas muy complejas. Pueden trabajar como ellos necesiten, siempre que sean productivos, para que sea algo productivo para ellos. Entonces, podemos decidir en qué nivel trabajar, ir subiendo de nivel con el tiempo. Conforme vamos conociendo cosas y vamos teniendo necesidades, podemos ir ampliando, es decir, pasar de utilizar herramientas simplemente para que nos den un servicio concreto a crearlas nosotros mismos, a diseñarlas nosotros mismos. ¿De acuerdo? Eso es una de las ventajas que ahora no veremos que tiene la nube. Bueno, más cositas. Aquí ya entraremos en la parte más específica. Os vamos a explicar herramientas de cloud computing, de algunos ejemplos. He visto que mi compañero Carlos ya os ha comentado algunas herramientas a nivel de transformación digital que evidentemente son herramientas que tienen su aplicación en la nube o que tienen incluso las dos vertientes, la parte de escritorio y la parte de la nube. Bueno, pues también lo vamos a ver algunos ejemplos de herramientas o aplicaciones pues, para la administración de la empresa, gestión documental, aplicaciones para el control de mis clientes, para el control de mis compras, de mis ventas, de almacén, de control de productos, para el comercio electrónico, para la hostelería incluso, voy a mostrar algunas, manipulación de archivos, subir archivos, descargar, compartir, que son la filosofía inicial de la nube o la filosofía específica de la nube que tuvo en un principio. Herramientas de atención al cliente y herramientas también en la nube de difusión y publicidad, las principales redes sociales. Pero bueno, hablaremos de algunas que incluso creo que para los que habéis estado en transformación digital, creo que Carlos el otro día hablaba de HotSuite, que es, por ejemplo, una herramienta muy interesante para el tema de difusión y publicidad. Nosotros nos vamos a profundizar, vamos a decir para qué sirve, vamos a poner distintos ejemplos, para qué sirve, porque luego vais a ver que aplicaciones de gestión documental vais a encontrar muchas, desde aplicaciones estandarizadas y globales que son públicas, ¿vale? A aplicaciones personalizadas y a medida, ¿de acuerdo? Y bueno, luego, como os decía, pues herramientas también para el desarrollo, desde gestores web, diseño de herramientas para análisis y administración de los datos, de la gestión interna y entornos de programación, bases de datos, etcétera. Simplemente insisto, como si yo sé que aquí estáis de gente que a lo mejor pues quiere aprender cómo o qué es la nube y cómo puede ayudarle, y gente que incluso quiere conocer, que ya conoce y trabaja en la nube, pero quiere conocer alternativas y otras herramientas, pues queremos ofrecer pues, para todos los niveles, digámoslo así. Y después, bueno, pues vamos a hablar de servidores en la nube, servidores dedicados, los tipos de servidores que hay y qué funcionalidad o para qué lo podéis utilizar. Es un poco el propósito de esta formación, ayudaros a eso, a que luego podáis implantarlo y podáis utilizarlo en vuestro día a día, en vuestro trabajo, y luego, pues pues esta herramienta que nos ha explicado Juan Pedro o José Antonio, pues está muy bien, vamos a utilizarla. Bueno, pues ya me especializo, me formo en esa herramienta, eso ya sí, pero yo ya tengo claro que esa es la herramienta que yo necesito para mejorar estos procesos en mi trabajo o estas cuestiones de mi día a día profesional. Y luego vamos a hablar de los usuarios en cloud computing, qué tipos de usuarios pueden trabajar en la nube. Va muy en relación de los niveles a los que tú quieras trabajar. Vais a ver que es muy global, insisto, desde usuarios que no tienen mucha idea a nivel tecnológico, que es una de las cosas buenas que tiene la nube y que aún no se ha conseguido, que sea esa accesibilidad a ella por parte de todo el mundo. Y bueno, luego, pues un poco ver también qué debe saber cada persona, cada tipo de usuario, qué herramientas debe conocer, qué conocimientos tiene que tener, en qué se tiene que formar. Oye, esas personas dicen, yo quiero hacer mi web. Bueno, espérate, que tendrás que, yo te voy a ayudar, te voy a indicar que para hacer una web pues tienes que aprender primero, que no solamente se trata de aprender WordPress o Google Sites, por poner ejemplos, o no sé, otro tipo de plataformas de gestión web, sino también tienes que saber los lenguajes que utilizas porque tienes que modificar y tienes que cambiar cosas, HTML, CSS, JavaScript, etc. Entonces, ¿qué nivel tienes que tener? Oye, si quieres aprender a utilizar una hoja de cálculo, no se trata solamente de que hayas manejado un procesador de texto, que eso es un error muy común.
tienes que formarte en la hoja de cálculo para sacar el máximo proyecto, que es lo que tú pretendes de tu empresa. Ahora, el primer paso, que es lo importante, oye, ¿qué herramienta me viene bien a mí para la gestión, por ejemplo, de mis gastos diarios? ¿Me gasto dinero en un CRM? No. ¿Por qué no te diseñas una hoja de cálculo? Y la vas ampliando con el tiempo. Os voy a comentar, mira, hay un caso, tengo un cliente, por tema de protección de datos no voy a decir su nombre, tengo un cliente que desde hace un tiempo me pidió una formación en hoja de cálculo. Y ya sabe más que yo llevo trabajando, peleándome con la hoja de cálculo por 14 años, 15 años, ya no me acuerdo. Y este hombre me pidió una formación y fueron 4 o 5 días. Y lo que él hizo luego fue desarrollar su propia herramienta de hoja de cálculo que le permite desde llevar un control completo de sus ventas, sus gastos, sus proyectos, sus clientes. ¿Saben qué estado tiene cada cliente? Él muchas veces dice, oye, pues este cliente hace 3 meses que no lo visito, vamos a visitarlo, vamos a llamarlo, vamos a prestarle atención. Eso es una cosa muy importante, muy importante. Entonces, él ha conseguido eso desde la nada. Y ahora esa herramienta ya hace unos meses me dice, oye, tengo un Excel estupendo, quiero llevármelo a la nube. Enséñame cómo lo adapto. Que sabiéndolo luego, pues no tienes ningún problema. Hombre, tiene su adaptación como todo, pero bueno, tampoco es una cosa que sea con tiempo y dedicación. Si tienes conocimientos previos y unos conocimientos amplios, no te va a gustar mucho. Y tiene una herramienta en la nube que yo os digo, que después de 14 años hay cosas que le digo, me las tienes que enseñar. Es alucinante el que en un momento sepa los proyectos que tiene activo, en qué estado están sus proyectos, los clientes en qué estado están, si los ha visitado, un control completo de los gastos, incluso se hace sus propias previsiones a través de esa hoja de cálculo, le permite hacer previsiones, ¿vale? A veces no exactas, unas veces más exactas, otras veces menos. Os quiero decir con esto, que él ha tenido muy claro y él ha ido subiendo de nivel. Se ha convertido desde un usuario que simplemente utilizaba una herramienta, ni siquiera en la nube, a empezar a trabajar y a desarrollar y a diseñar su propia herramienta. Desde una hoja de cálculo, que parece algo simple, pero ojo, se ha formado y mucho. Y a eso voy, que es muy importante, que tiene que tener en cuenta los usuarios cuando va a trabajar. Entonces, cada tipo de usuario, antes de empezar a trabajar en determinados niveles dentro de Cloud Computing, tiene que saber a qué se atiene. No es decir, no, me meto en esto, tal. Eso es lo difícil. A veces. Luego también hablaremos, siguiendo con los contenidos que vamos a ver, de ciertas consideraciones de seguridad que hay que traer en la nube. Ahí viene muchas veces el miedo, la reticencia de, oye, ¿esto es seguro? ¿Me van a robar los datos? Si yo subo un archivo, ¿me va a robar alguien? Algunas pautas que tengamos en cuenta para todos, para aquellos que ya trabajáis en la nube o aquellos que estáis aquí porque queréis empezar a trabajar en ella y conocerla. Es decir, sobre todo quitarnos ese miedo y por ejemplo, el mantenimiento de los usuarios en la nube. Es decir, qué pautas sigo para que mis programas, mis herramientas funcionen bien y funcionen constantemente y qué servicios me dan mis proveedores para que no haya problema con las herramientas y con las distintas aplicaciones. Bien, hablaremos de seguridad en Cloud Computing. Vale, pues como decía, si es seguro, por qué es seguro, riesgos que pueda haber. Hablaremos de la seguridad en capas con la que trabaja Cloud Computing, seguridad periférica y, bueno, ciertas herramientas de seguridad externas de las aplicaciones que utilizamos y de las propias aplicaciones que tenemos para usuarios en Cloud Computing. Y también hablaremos de la privacidad en la nube, de políticas de privacidad, etcétera. No profundizaremos mucho, simplemente digo para que tengáis conocimiento de que y nos inspire confianza de qué pautas o qué políticas se siguen en la nube que evidentemente nos deben inspirar confianza a la hora de trabajar en la nube. ¿De acuerdo? Es más seguro de lo que muchas veces la impresión que nosotros tenemos de la propia nube porque no la conocemos. Bien, pues antes de empezar yo, primero, os pregunto, alguien que me abra el micro, que pueda, ver quién puede, alguien que me abra el micro, cualquiera. Antes de nada, o me hable por el chat, si lo preferís. A ver, escucho a alguien por ahí que me ha abierto el micro. Yo, Yolanda Aparicio.
Ah, hola Yolanda, buenos días, que te he visto que Hola, buenos días. He llegado tarde, o sea que lo No te primero de preocupes. todo, disculparme porque me he Nada, perdido nada. una parte importante. Vale, vale. Un poquito de lo que he ido hablando, sobre todo desde que has estado, ¿qué te parece un poco? Hemos estado explicando lo que vamos a ver durante este tiempo, durante estas 12 horas. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parece ese concepto del cloud computing o cómo lo queremos plantear? ¿Cómo lo ves tú el cloud computing a nivel Hombre, de usuario? nosotros trabajamos con cloud computing, entonces Sí. yo solo puedo decir que el escenario al que nos hemos visto abocados obligadamente, pero que en realidad es deseable. Lo único que nos han dado ha sido un empujón involuntario para que nos metamos donde teníamos que irnos metiendo voluntariamente, pues que es necesario. Que no es, con Carlos lo hemos hablado también, que los entornos físicos y los entornos online no tienen por qué ser incompatibles o excluyentes, pero que sabiendo manejar los dos y optimizando las posibilidades de cada uno estaríamos en el entorno perfecto. Y bueno, si estamos hablando de teletrabajo ya no hay nada más que hablar, es que para mí es necesario el cloud computing. Si no, nosotros, por ejemplo, no habríamos podido llevarlo a cabo. No, a nosotros nos pasa igual, yo creo que en muchas empresas y tenemos clientes que incluso el mero hecho de poder compartir archivos en OneDrive les ha ayudado durante ese confinamiento a poder sacar adelante trabajo. El poder compartir facturas, compartir albaneras, compartir órdenes de pedido les ha permitido el trabajar, seguir trabajando. Sí, yo lo veo en ese. Oye, y una pregunta, Yolanda, ya que me has abierto el micro, ¿tú crees que va a ser fácil esa adaptación o esa transformación, ya que uniéndolo un poco a lo que mi compañero Carlos os enseña en la parte de transformación digital? ¿Crees que va a ser complejo? Lo que yo he aprendido en todo el tiempo que llevo trabajando profesionalmente, así relacionándome con empresas y todo, es que es necesario externalizar servicios y asesorarse, dejarse orientar por las personas que realmente saben, porque al final cada uno sabe de lo suyo. Entonces, yo puedo bichear, puedo entender, puedo comprender lo que alguien me está contando, pero cada uno sabe de lo suyo. Entonces, yo creo que es viable este proceso, pero que nos tenemos que dejar acompañar por las personas que realmente conocen y saben cuáles son las consecuencias de que yo trabaje en cloud computing en una empresa que es de servicios o que lo trabaje en una empresa que es de venta de productos, porque las consecuencias no son las mismas. Y el consultor es el que sabe hasta dónde yo sí debo llegar o por dónde tengo que ir y por dónde no. Entonces, bien orientados, acompañados por las personas que realmente saben, más luego venciendo un poco la resistencia al cambio que determinados sectores puedan tener o determinadas personas que lo vean como un enemigo y no como un amigo. Si somos capaces de vencer esa resistencia, llegaremos al cambio que realmente vosotros ahora mismo con este tipo de cursos estáis ayudando a divulgar y a sensibilizar y a vencer, y debiera ser posible, debiera. Y con Carlos estuvimos hablando ayer por la tarde que esta es nuestra fortaleza. O sea, realmente en Extremadura hay un montón de cosas buenas y si somos capaces de subirnos todos o la mayoría al tren de la tecnología, esa es nuestra fortaleza. Entonces, vamos, yo ojalá. Totalmente de acuerdo contigo, Yolanda. Muchísimas gracias de todo por tu participación. Estoy de acuerdo que el problema radica, y he querido volver a esta diapositiva. Yo creo que el problema del cloud computing está en que ayudemos a la gente que todavía es reticente, y muchísima gente, profesionales, empresas, comercio, a subirse al tren del cloud computing porque no lo ven. No lo ven porque a lo mejor no nos estamos parando a enseñárselo. Yo lo digo a gente pues, como yo, como Bitácora, como VERS, como gente que estáis trabajando en las nuevas tecnologías, gente como Jesús, gente como mi compañero que ahora presentaré, José Antonio, que el problema muchas veces es que nosotros estamos muy separados de los clientes en ese sentido, que nos tenemos que sentar con ellos y explicarles realmente y empollarnos cómo pueden ellos mejorar gracias al cloud computing y metérselo en la cabeza. No como algo obligatorio, ya insisto, y no al nivel superior, es decir, a lo mejor
puede utilizar muchísimas soluciones gratuitas y tú le tienes que ayudar porque es tu cliente a que vaya introduciéndose poco a poco en esa nube, en ese cloud computing. Tenemos que ayudar mucho a, como decía Yolanda, a subirse a ese tren a la gente. Es que ese es el problema. El problema no es que haya herramientas hay de sobra, herramientas hay de sobra y cada una que os nombremos, José Antonio y yo, vais a encontrar 40 empresas que las desarrollan, 40 tipos de herramientas, 40 versiones, 40 actualizaciones, lo que queráis. 40 y me quedo corto. El problema es eso, el concepto de la nube es cómo entra la gente en eso, cómo ayudamos a nuestros clientes, cómo ayudamos a la gente real a meterse. Con formación, con información. Sí, quizá nos estamos separando de realmente el foco, que no es las herramientas en sí, sino cómo las adaptamos a nuestros clientes y a lo que necesitan. Desde el pequeño comercio hasta la gran empresa, que a lo mejor es una empresa, pues, no sé, una empresa que se dedica a la industria alimenticia que tiene 180 empleados. Pues es una gran empresa, pero a lo mejor necesita que la ayudemos a entrar en conciencia del cloud computing. Y esta parte que pongo aquí en la presentación, la de la que hablamos antes de conciencia de transformar, no de cambiar de mente, el qué necesitamos y qué objetivo, en qué puede ayudar, es muy importante que tengas la ayuda de alguien. ¿Vale? Efectivamente, Antonio dice que la adaptación que comenta es clave y ese es el problema. Ese es el problema. ¿Alguien quiere comentar algo por chat, por ejemplo, como ha comentado Antonio, o queréis abrir el micro? Ahora os dejaré un par de minutos porque os voy a pasar con José Antonio. ¿José Antonio está por ahí? José Antonio, compañero. José Antonio. Sí, que tenía que deshabilitar el... Perdón. Vale, bueno, pues digamos que en esta primera parte pues os quería comentar un poquito las cosas que vais a ver con José Antonio y conmigo. Y ahora, bueno, pues antes de continuar yo, pues evidentemente os voy a presentar, os va a presentar el mejor, José Antonio León, que es quien nos va a impartir la segunda parte de Cloud Computing. José Antonio, todo tuyo. Bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes ya. Como bien ha dicho Juan Pedro, yo soy José Antonio León, soy el responsable de una consultora tecnológica, Gelmo Consultores, que está allí en el Parque Científico, y yo os hablo un poco de la parte más fea, más áspera que la que ha comentado Juan Pedro. Os hablo un poquito más de los aspectos más técnicos que tiene el Cloud Computing. Y aunque, como bien ha estado diciendo él, la empresa tiene que elegir una solución dejándose guiar, no sé quién lo ha dicho, la última compañera, la última chica que habla. Yolanda. Dejándose guiar un poco por los expertos, pero sí saber un poco, quiero daros unos conceptos para saber un poco qué es lo que tenéis que pedir o qué es lo que tenéis que exigir cuando habléis con ese profesional. Cuáles son las diferentes opciones que hay en Cloud Computing, cuáles son los diferentes proveedores y conocerlos por lo menos para que cuando vayáis a hablar con esa persona encargada, responsable, le pidáis unos mínimos y le digáis por qué vosotros estáis por esta solución o por qué la otra y si os aconsejan que no sea esa, bueno, pues que lo expliquen o que quede bien fundamentado por qué una decisión y no otra. Básicamente me vais a odiar, pero de la parte fea del Cloud Computing. Bueno, no creo que te odie. Vale, muchísimas gracias, José Antonio. Él estará seguramente en todas las sesiones que esté yo con vosotros, porque también, evidentemente, participará activamente y también le pediré que nos ayude con sus conocimientos y si nos resuelva algunas dudas. ¿Vale? Luego ya a partir del miércoles, del martes ya lo tenéis entero a vuestra disposición. Bien, pues voy a comenzar, si os parece bien, con la primera parte y creo que un poco la básica. La básica, como comentabais por el chat, creo que lo comentaba Antonio, si no recuerdo mal. Sí, Antonio me decía que la adaptación le parece un asunto clave. Pero muchas veces para empezar a adaptarnos nosotros y nuestros clientes. Yo hablo mucho de nuestros clientes porque, insisto, trabajéis en el sector que trabajéis, si queréis trabajar con los clientes en ciertas cosas y queréis que también forman parte de vuestro trabajo en la nube, tenéis que hablar con ellos y tenéis que explicarles y concienciarles de las mejoras y de las ventajas de trabajar en Cloud Computing. Entonces, lo primero es un poco el concepto de Cloud Computing. Lo primero que tenemos que entender es que Cloud Computing no
no es una aplicación y no es una herramienta en sí, es una filosofía, una forma de trabajar. Cuidado, no voy a cambiar radicalmente, y en esto insisto mucho, es adaptar, irme transformando poco a poco, y el poco a poco subrayarlo, ¿vale? Es decir, no es cuestión de meterme todo en la nube, voy a ir poco a poco adaptando mi forma de trabajar, ¿vale? Entonces, tengo herramientas, tengo aplicaciones, tengo estructuras que me van a permitir trabajar de otra manera, mejorar mi trabajo, ¿vale? Ciertos aspectos de mi trabajo, a lo mejor en el caso pues, nuestro de las empresas tecnológicas o empresas con sector consultoría, como José Antonio, como nosotros, como Jesús, pues por ejemplo, no sé si estáis más del sector tecnológico por aquí, pronunciaros si hay alguno del sector tecnológico, ¿vale? Pero como os comentaba, bueno, pues nosotros, evidentemente, pues es una forma de trabajar casi al 100%, por no deciros bueno, evidentemente la atención al cliente hay mucha parte que es presencial y que es un poco de contacto, vamos a decirlo así, aunque hoy en día, por desgracia, no tanto. Pero bueno, es nuestra forma de trabajar, es en la nube, pero hay otras empresas que a lo mejor no todo, porque evidentemente hay cosas que si hacen, por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer, ¿qué os digo? Pues complementos de forma artesanal, complementos bolsos, carteras, etcétera, de forma artesanal, el 100% evidentemente su trabajo no tiene por qué cambiar. La forma de producir a lo mejor sigue siendo artesanal y eso es muy bonito y es estupendo porque sus productos, sus bolsos, sus carteras, todo, su bisutería, por ejemplo, si también la hace, son diseños y son elaboración manual y artesanal, que eso evidentemente les da un valor añadido, pero aparte pueden utilizar herramientas que les permitan mejorar su gestión, por ejemplo, con sus proveedores, con sus clientes, para hacer pedidos, para mandarle las facturas a los clientes, para mandarle los presupuestos, para, no sé, para difundir sus propias campañas de comunicación a través de la nube, de redes sociales, de su propia página, de su tienda online. Entonces, no tengo que cambiar totalmente mi empresa, que es el problema que creo que tienen sobre todo los sectores que están totalmente separados de las nuevas tecnologías o del sector tecnológico, que es que creen que el trabajar en la nube cambia todo. Y no, hay que enseñarles que no, que les mejora. Creo que para que las empresas y comercios que todavía les está costando, y son muchos por desgracia, aunque poco a poco vayamos entrando por obligación, pero las empresas que aún, que son muchas, insisto, están separadas de la nube, hasta que no entiendan para qué les puede servir una herramienta, no la van a usar. Eso yo creo que todos los que trabajamos en este mundo lo sabemos y sabemos que cuesta mucho concienciar. Y os puedo poner ejemplos de... Os voy a poner un ejemplo que me ha pasado, además, hace unas semanas con una asesoría que nos pidió un presupuesto para una página web. El presupuesto que nos pidió para la página web era porque me decía que necesitaba una página web, que veía que todo el mundo tenía, que, bueno, ¿qué le iba a hacer? No lo considera algo importante y le estuvimos explicando que, hombre, que aparte pues, podría utilizar la página para intercambiar archivos con sus clientes, para proporcionarles un espacio privado donde ellos puedan subir sus archivos, con un espacio bastante amplio, con todo organizado, que después tuviera un motor de búsqueda para buscar esos archivos, esa documentación pues, por cliente, por fecha, por tipo de documento, declaraciones, fiscal, laboral, etc. Decía que eso no lo necesitaba, que sus clientes, igual que decía, bueno, yo no necesito tampoco esa herramienta de difusión en la nube, de difusión en redes sociales, ¿por qué? Si yo tengo mis clientes. Le dijimos que la tendencia es que la cosa está cambiando, que las nuevas generaciones y no tan nuevas, porque yo tengo 40 años y soy relativamente nuevo, va cambiando. Entonces, el problema radicaba en que no lo veía y tuve que explicarle qué ventajas podía tener. Sí lo hacía, porque además duele mucho y José Antonio, que también desarrolla aplicaciones y páginas web como nosotros y muchas herramientas en la nube, que tú te tires meses desarrollando una herramienta, una aplicación y no la uses, ¿vale? Y no le saquen todo el potencial que le pueden sacar. A veces porque no lo conocen y otras veces porque no entienden esa forma de trabajar. Y os digo que os pasará. Y es lo primero que tenéis que cambiar. No sé, por ejemplo, tengo aquí precisamente, acabas de entrar, Juan Alberto. ¿Puedes activarme el audio? Sí, sí. Buenas, Juan Alberto, buenas. Bueno. ¿Nos podrías contar, explicar
¿A qué te dedicas? ¿A qué os dedicáis vosotros? Porque te veo aquí el logotipo de Extrenet. ¿Puede ser? Sí, Sí. sí. ¿A qué os dedicáis exactamente? Bueno, pues somos empezamos como unos amigos que teníamos nuestros estudios de diferentes disciplinas en la Universidad de Extremadura. Ujú. Unos eran abogados, otros estudiamos informática, bueno, diferentes cosas y no sabíamos a qué dedicarnos y decidimos montar, pues, quizás sea un poco pretencioso llamarle consultora, porque en realidad no lo es. Pero sí, es básicamente eso. Nos basamos sobre todo en proyectos de diseño web. Es lo que hacemos sobre todo. Administramos servidores, el cloud, tipos de dominio, tiendas de comercio electrónico, marketing y redes sociales, que es lo último que nos estamos dedicando más últimamente. Y a eso básicamente nos dedicamos. Y yo te pregunto, ya que eres del gremio, compañero, del sector tecnológico, ¿cuál es la mayor dificultad que te encuentras cuando implementáis o desarrolláis una herramienta en la nube, aunque no fuera en la nube? Perdona, es que no te he oído muy bien. ¿Me puedes repetir? No te he oído. Perdón, ¿cuál es el inconveniente que os encontráis, sobre todo con los clientes? ¿Qué inconvenientes os encontráis al implementarle una herramienta o al intentar, por ejemplo, entre comillas, comercializar una herramienta en la nube? ¿Qué inconvenientes encontráis con los clientes vosotros, principalmente? Del hecho Bueno, pues para empezar, y hablando claro, la gente solo quiere sota, caballo y rey. A lo que controla es lo que quiere. Aunque sea malo, aunque sea antiguo, aunque sea feo, aunque no sirva como le servía antes, porque las cosas van cambiando todos los días. Por Ese es el suerte. primero. Sí, sí. Y luego el segundo es que yo le ofrezco una herramienta y evidentemente le pones un precio, porque todo tiene un precio. Pero la gente oye y dice, ¿por qué tengo que pagar por esto? Si Dropbox, y es un ejemplo muy claro, si Sí, sí, Dropbox sí. es gratuito. No, pero es que Dropbox solo hace esto, pero esta hace esto y además esto que tú me has pedido. Seguro que eso lo puedo hacer yo también en Dropbox, porque no sé. Y ese es el principal. Se resisten, como decía Raúl antes, al cambio, tanto por mentalidad como por economía. Sí, mentalidad y economía. Y yo creo que por falta de información. No sé por qué a este tipo de formaciones, que me alegra mucho, por ejemplo, que Silvia antes me dijera que ya venía para aprender que era cloud, necesitamos más gente como Silvia. Gente que se quiera informar y se quiera formar en este tipo de acciones, pues sobre todo porque decía Silvia, es que yo no sé qué es cloud computing, pero es que te vas y al 90% no sabe de qué va la historia. Así de claro. Y el problema viene en eso, que no lo saben. Y si no lo saben, no saben ni en qué se están gastando el dinero. Y seguramente... El que más sabe, disculpa, el que más sabe te habla de Dropbox o de G-Drive. Él es el que más sabe. Sí, sí. No, es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto. Entonces, el problema radica en que, claro, también tenemos que entender que muchas veces nos cuesta, muchas gracias Juan Alberto, nos cuesta concienciar a la gente porque nos tenemos que esforzar muchísimo en concienciarles. Es decir, herramientas que les van a exigir sus propios clientes no la van a querer implementar hasta que no se le exija a un cliente, es decir, no lo ven hasta que no tienen la obligación encima, o como en este caso que hablaba antes Yolanda, que por las circunstancias nos han obligado, y espero que lo malo que ha pasado y todo este confinamiento lleve o tenga una de las consecuencias positivas, si se puede sacar alguna, sea, por ejemplo, lo que decía Yolanda, que esto que ha empezado como una obligación acaba siendo una forma de mejorar nuestro trabajo, de mejorar nuestro día a día, el trabajar con estas herramientas. Pero el problema radica muchas veces en que la gente no tiene información, porque tampoco se preocupa de meterse en estos sitios. Porque yo considero que hay formación suficiente y hay muchos medios para poder conocer lo que es la nube y sobre todo la gran pregunta, es decir, ¿qué necesito? ¿Y para qué? Es decir, ¿qué herramientas tiene la nube? Pero sobre todo, ¿qué es lo que necesito yo? ¿Qué es lo que necesita mi empresa? ¿Qué es lo que necesita mi negocio? ¿Qué es lo que necesita mi cliente? Y ahora, sabiendo muy claro lo que necesita, porque yo tengo unos objetivos muy definidos, voy a empezar a ver qué herramientas hay por ahí. Bien sean de pago o bien sean personalizadas, por ejemplo, como las que pueden desarrollar Juan Alberto, y ya empezaré a entender, como decía José Antonio, también una de las ideas de José Antonio es explicaros, sobre todo cuando vayáis a contratar con alguien, un proveedor, que sepáis exactamente qué es lo que estáis contratando. Entonces la gente no se forma y considera algo que no es caro, lo considera caro. O como el ejemplo muy bueno que ponía Juan Alberto, que es verdad, ¿para qué me vas a proveer de este servidor dedicado a mí que tenga tal funcionalidad y que me permita almacenar archivos o sincronizar el almacenamiento? Si eso me lo hace Dropbox, por ejemplo. Bueno, ¿te lo hace o no te lo hace? Eso no lo sabes. Y aparte, imagínate que lo hace.
si lo hace te va a cobrar. Va a haber cosas que luego entra en la trampa. Ah, pero si esto es gratis. No, a ver, las herramientas de la nube, muchísimas, las hay gratis, entre comillas. Yo hablaba antes de ahí los PDF, está muy bien, estupendo. A mí hasta ahora yo me he registrado y yo no necesito más, pero imaginaos una empresa que se dedica a la gestión documental, exactamente a la gestión documental, que procesa documentos, que escanea documentos de una biblioteca, de un archivo histórico y los almacena y luego los gestiona. Si lo pretende hacer con herramientas online de gestión, por ejemplo, de documentos PDF, como es ahí los PDF te puede decir, espérate, que ahora tú me estás hablando de gestionar documentos al día, por ejemplo, 20 gigas de archivos. Ostras, te tienes que abrir una cuenta que te va a costar tanto. Ahí la gente dice, pero esto no era gratis. No, esto es gratis hasta cierto punto. Eso es por falta de información y de formación. Y eso, bueno, Alberto, o Jesús, o José Antonio, no sé si estaréis de acuerdo, eso es la lucha que tenemos sobre todo desde el sector tecnológico. Es que por más que lo intentamos, a la gente le cuesta. Dime, Juan Alberto, que he visto que has abierto el micro. No, es que totalmente de acuerdo lo que estás diciendo. O sea, es que eso es así. Aquí lo queremos todo gratis, pero el trabajo de cada uno vale un dinero y las horas que echa, pero es que esas no se ven, claro. Esas no se ven. Las horas que tú echas no se ven. Cuando se estropea Dropbox, ¿a quién llamas? Sí, efectivamente, a nadie. A nadie te aguantas y punto. O sea, te aguanta porque se aguanta, porque la gente si se estropea, hay un fallo. El otro día había un fallo en Google, en Gmail, ¿cuál era? Creo que no me enviaba ciertos correos, un fallo puntual de un par de horas, me tuve que aguantar. Es así, funciona así. Entonces el problema es que, bueno, hay que tenerlo en cuenta que eso es muy importante, que la gente tome conciencia y la tomará de la formación. A veces le tenemos que enseñar lo que cuesta hacer una aplicación, deberíamos enseñárselo. Y deberían ver las horas, el código, todo lo que va detrás de un servidor, de una herramienta, por ejemplo, que controle tus clientes, que tenga un registro de clientes, una consulta de tus clientes, los clientes por proyectos, las ventas por clientes, y todo eso que nosotros hacemos con un botón, que bueno, cuesta mucho desarrollarlo. A veces la gente tendría que entenderlo para entender los costes y entender un poco esas aplicaciones. Entonces, el problema está en ese concepto de filosofía de cloud computing. No lo ve todavía, en términos generales, el público. Lo ha visto y muy bien lo apuntaba Yolanda como una obligación. Bueno, continúo, si os parece, me voy por las ramas. Bueno, como decíamos, no es una aplicación, es una forma de trabajar y eso lo tenemos que entender así. Y tenemos que hacerlo entender. Y ahora, muy importante, ¿qué me va a permitir a mí cloud computing? Eso es lo que tiene que ver la gente. ¿Qué me va a permitir? Bueno, pues muchas de las ventajas de las que hablaremos ahora. Es decir, ¿en qué me va a resultar beneficioso trabajar con la nube? Eso es lo que yo os digo, que tanto a las empresas que estáis aquí porque queréis conocer cloud computing, como a aquellos como Juan Alberto o Jesús, que tienen clientes de muchos sectores, o José Antonio, que nos cuesta a veces hacerle que entren en la nube y empiecen a trabajar con soluciones y herramientas de la nube. Es decir, lo que hay que centrarse en qué me va a permitir hacer en mi trabajo. Es decir, ¿qué puedo hacer yo con la nube, con las distintas herramientas de cloud computing? Eso es muy importante hacerlo ver y esa es parte del concepto y de la filosofía que queremos transmitir. Es decir, ver las ventajas, ver lo que voy a poder hacer con él, ¿vale? Con una herramienta, con un almacenamiento en la nube, con una aplicación ofimática, con un servidor, si nos vamos a lo más amplio, o con una simple herramienta para comprimir archivos online, por poneros un ejemplo. Y hay que conocer exactamente las características de cloud computing. Todo lo que vamos a querer transmitir aquí, las distintas utilidades, dependiendo de las herramientas y de las necesidades que tengamos, los niveles que hay de cloud computing, niveles de usuario, niveles desde la aplicación más simple, más sencilla, hasta infraestructuras completas virtuales en la nube, la seguridad, entender que es seguro, hay que conocer qué características de seguridad tiene, las pautas que os vamos a intentar comentar, esas políticas que me aseguran o que me pueden hacer que confíe más en el trabajo en cloud computing, etcétera, y conocer evidentemente todo el catálogo de herramientas que se me puede ofertar. Insisto, todo esto teniendo claro lo que quiero y para qué lo voy a necesitar. Tened en cuenta otro concepto, cosa importante a tener en cuenta en la filosofía de cloud computing es que mi trabajo no cambia. Y lo he comentado antes. Sí, no cambia, se adapta y mejora. En mi trabajo se va adaptando a las herramientas o hay que buscar que las herramientas en la nube se adapten a mi trabajo. Cuidado, eso es muy importante.
yo no puedo cambiar de golpe cómo mi empresa hace, por ejemplo, estructuras de hierro, ¿vale? Porque eso lleva un proceso y eso lleva un proceso físico, es un proceso que requiere una serie de herramientas, de máquinas y eso no lo puedo cambiar. Pero sí puedo adaptarlo y, por ejemplo, conseguir una forma de comunicarme mejor o más rápido con mis proveedores. Oye, pues si utilizo una plataforma interna para hacer los pedidos a mis proveedores del material que necesito, de las placas de hierro o de las estructuras de acero que necesito, me lo va a poder mandar más rápido o en el momento. Luego estoy hablando con un cliente al que le voy a montar una estructura en su propio terreno y automáticamente con el móvil estoy haciéndole un pedido a mi proveedor. ¿Por qué? Porque me adapto y mejoro. Porque ya no tengo que ir a la oficina y acordarme de que ese cliente le tengo que hacer un pedido al proveedor para las estructuras de la nave que quiere crear ese cliente. ¿Me explico? Se adapta y mejora. Mejora. Es lo que hay que entender. Sobre todo porque la gente se piensa que esto te va a ralentizar el trabajo. Es que ahora tengo que aprender. Es que ahora me tengo que poner a trabajar con esta herramienta y necesito un manual y me enséñame. Y sí, ¿vale? Pero no entiendes que sea algo que te va a retrasar. Evidentemente, como todo, requiere su aprendizaje, requiere su adaptación. No lo vas a hacer en 2 minutos ni en 2 días. Pero una vez que lo hagas, te vas a dar cuenta que es mucho más productivo. Es decir, empresas que, por ejemplo, pequeñas, pymes, que han empezado a llevar un control. Y os voy a poner un ejemplo que me pasó con una asesoría que os comentaba al principio, un cliente nuestro. Me decía, tenían un problema, un caso en el que ellos decían, mira, a mí se me van muchas horas con ciertos clientes. Yo hay clientes que les cobran, por ejemplo, 100 euros mensuales y me tienen todo el día pegado al teléfono. Y tengo pues a compañeros o compañeras que están trabajando, están todo el día pegados al teléfono. Y yo necesito llevar un control. Entonces se nos ocurrió hacerle hablamos de distintas soluciones y tal, y dijimos, oye, ¿por qué no empiezas haciendo una hoja de cálculo? Fijaos que nosotros desarrollamos aplicaciones, entonces podía haberle dicho, oye, haz una aplicación y tal, y dije, oye, vamos a diseñarte una hoja de cálculo que la vas a tener en la nube, de Google Drive concretamente, y lo único, vas a anotar el cliente, la fecha, la hora de inicio, la hora de fin, él te va a calcular el tiempo que has estado en minutos y luego por meses y luego al final vas a tener una estadística por cliente que a través de fórmulas pues te sacaba el total de los clientes por meses, el total final de minutos que habías invertido en cada uno con su gráfico y todo. Claro, cuando el primer mes empezó a verlo, empezó a hacerlo, se metió en la cabeza que era importante y dijo, pues vamos a probarlo porque me interesa, porque eso es algo que no tengo controlado. Y claro, él decía, yo necesito saber cuántas horas, exactamente cuánto tiempo le digo a un cliente por si yo le hago una subida de la cuota mensual, tener una justificación. Oye, o para decirle a mi compañero, a mi compañera, oye, con este cliente intenta frenarlo un poco, intenta condensar más la información o vamos a buscar un sistema. Puede ser, por ejemplo, que las consultas pues, me las haga a través de una plataforma que tengamos interna para de comunicación con el cliente, canales de comunicación internos. Entonces, lo implantamos, un archivo en la nube que compartías con 4 o 5 profesionales que trabajaban en la asesoría y ellos iban metiendo, anotando pues lo que iban haciendo, ¿vale? Con qué cliente, cuánto tiempo, de qué hora empezaban, a qué hora terminaban de tratarlo. El asunto, bueno, pues oye, pues estamos invirtiendo mucho tiempo en asesoría fiscal y tal. Y me dijo al cabo de 3 meses que le funcionaba muy bien y que le había permitido, y a esto es a lo que voy, que su trabajo mejoraba, conocer de primera mano y con exactitud cuánto invertía en cada cliente, que se había llevado muchas sorpresas positivas y negativas y que le había permitido tener una justificación para subirle la cuota a diversos clientes y para bajarle la cuota a otros clientes a los que la verdad es que no le ocupaban mucho tiempo y que consideraba que les estaba cobrando mucho y se lo había explicado a los clientes. Y luego hubo algún cliente interesado en el diseño de una misma hoja de cálculo. Os pongo este ejemplo como ejemplo de utilizar una herramienta en la nube, una hoja de cálculo en la nube, en Google Drive, en un almacenamiento compartido. Una herramienta no muy compleja, ¿vale? Hombre, el diseño requiere unas fórmulas, unos gráficos, que lleva un tiempo, pero que no es algo súper difícil de manejar, porque básicamente yo lo que tenía que hacer era introducir, registrar ese servicio y que al final reportaba unos resultados, que es a lo que vamos, que para ellos eran muy importantes y que le hacían una mejora, un cambio.
Un cambio para mejorar, para adaptarse y para conocer exactamente cuánto tiempo invertir en cada cliente y poder actuar sobre eso, que es muchas veces lo que le falta a la empresa, información para actuar. Estamos hablando de una empresa de 10, 12 empleados, a nivel sobre todo provincial, que trabajan mucho con empresas de la provincia, son sus clientes. Pues una pequeña solución le ha permitido mejorar. Y estamos hablando de un nivel de cloud computing, no a nivel de infraestructura o a nivel de desarrollo, de aplicaciones, no, es un nivel más normal, más del día a día, más de lo que pedimos que en general tengan todas las empresas. Esa capacidad de trabajar en la nube, no a gran nivel, ¿vale? Bueno, cada una dependiendo de sus necesidades, pero por lo menos se vayan adaptando y poco a poco vayan introduciendo herramientas y aplicaciones que le ayuden a mejorar. Bien, otra cosa es, dentro de la filosofía del concepto, hay que saber muy bien identificar las dificultades que tiene Cloud Computing para las empresas. Y eso lo venimos comentando durante todo este tiempo, en toda la introducción que he hecho, dificultades que supone la hora de implantar. Es decir, oye, ¿puedo implantar realmente una solución de Cloud Computing en esta empresa? Por ejemplo, imaginaos que hablo de Juan Alberto, de que desarrollan una aplicación en la nube para un cliente. Ahora resulta que el cliente no tiene el equipamiento adecuado, la red de dispositivos, claro, estamos hablando de la nube, pero tenemos que partir de un dispositivo. No tiene el dispositivo adecuado porque son dispositivos de hace 7 años. Hablo de portátiles, ordenadores, tablets, móviles, como queráis llamarlo. Oye, ¿están preparados para implementar esa solución en la nube, para trabajar en la nube? ¿Conocen la herramienta? Esto es lo que voy. ¿Conocen para qué les sirve? ¿Conocen las distintas opciones que le ofrece? Me voy desde una aplicación, un programa de facturación, de control de ventas y gastos, que lo conocen del todo, saben todo el potencial que tiene, saben todo lo que pueden, todas las acciones que pueden realizar. Y luego viene lo de adaptar y concienciar. Es decir, ahí viene la dificultad. Yo creo que ahí viene la mayor dificultad. Es decir, ¿puedo concienciar a la gente en todo lo que hemos hablado? ¿En qué es una mejora? ¿En qué les va a suponer? ¿En qué les va a mejorar su trabajo? ¿En qué les va a cambiar? ¿En qué se van a tener que adaptar? ¿Cómo vamos a poder adaptar lo que hacíamos antes a lo que tenemos ahora con las herramientas de la nube? Eso es muy importante a la hora de entender la filosofía de Cloud Computing y las dificultades que se nos van a presentar y conocerlas y saber atacarlas. Luego, muy importante, digamos el centro un poco del Cloud Computing, que es la filosofía de colaboración y accesibilidad. Es decir, hacernos entender y hacerle entender a la gente que son herramientas colaborativas. ¿Vale? Me dice, Juan Alberto me dice, perdón, en relación a lo de antes hablábamos, de si tienen la infraestructura suficiente, me dice que lo de las conexiones en su caso, es que tiene clientes en casa de 3 rurales, es un drama, sí. Es que claro, hablamos de soluciones en la nube, hablamos de trabajar en la nube y no tenemos, los proveedores básicos de internet pues no nos llegan bien. Y los hoteles y casas rurales, pues a lo mejor no llegan, pues ahí, ¿no ves? Ese es el problema de implantarlo. Puedo implantarla, te compensa implantarlo, te compensa invertir tiempo y dinero a una empresa en implantar una solución para la gestión de clientes, para la gestión de ventas, para la gestión comercial, para el almacenamiento de archivos. Pues puede que sí o puede que no. Bueno, a lo mejor hay que irse al paso A, que es mirar la infraestructura. Oye, no tengo el ordenador, no tengo los equipos para poder manejar una aplicación en la nube o no tengo la conexión, como hizo Juan Alberto. Disculpad un apunte que me comentaba Natalia que no podía estar antes. Sí, la sesión grabada la mandaremos más adelante, no os preocupéis. ¿Vale? Pero no te preocupes, Natalia, porque hoy es el primer día, estamos hablando un poco del concepto, la filosofía de Cloud Computing. En la primera hora he hecho una introducción de precisamente todas las cosas que vais a ver a lo largo de este tiempo. ¿Vale? Esta presentación, de todas maneras, os la dejaremos accesible. Bien. Vale, Silvia, muchas gracias. Ahora entiendo que lo mejor tienes que seguir trabajando. Bueno, como os decía, filosofía colaborativa y accesible, eso es muy importante. El trabajar en la nube es poder utilizar una aplicación, una herramienta colaborativa internamente en la empresa y externamente y accesible, desde cualquier dispositivo y de cualquier sitio. Que tú puedas emitir una factura desde tu móvil, estando de vacaciones, estando en la playa, estando en tu oficina, estando fuera de tu oficina, estando viendo a un cliente, que puedas ver una factura, subir un archivo, descargar un archivo,
sincronizar una herramienta para que se actualice, puedes entender eso es muy importantísimo y es, digamos, el epicentro de cloud computing. La colaboración y la accesibilidad, la colaboración con otras personas y con otras empresas en la accesibilidad. Vamos a intentar siempre poner muchos ejemplos de todos, ejemplos que ya conoceréis y que incluso vosotros los tendréis en vuestro día a día. Y muy importante, la filosofía de cloud computing. Y esto lo he dicho, pero voy a insistir mucho en ello. No se trata de una implantación inmediata, de una implantación total. Es decir, voy a meter una infraestructura completa de cloud computing, con un servidor dedicado, con máquinas virtuales, con un almacenamiento para cada usuario, un almacenamiento global, con un montón de herramientas en la nube para hacer de todo. No, es algo gradual y flexible. Es algo que depende de lo que yo necesite en ese momento, de mi nivel de conocimiento, de hasta dónde quiero yo llegar, es decir, teniendo muy claro lo que habíamos hablado al principio, cuáles son los objetivos que tengo, cuál es lo que necesita mi empresa, qué es lo que necesitan mis clientes, qué es lo que necesita mi departamento de administración, en qué podemos mejorar y qué herramientas podemos utilizar, irlo haciendo poco a poco. Oye, vamos a empezar por trabajar en la nube subiendo archivos a Google Drive para tener nuestras copias de seguridad. Vale, pues creamos una cuenta y tenemos, si es necesario comprar almacenamiento, se compra. Vamos subiendo archivos. Oye, ahora necesito los archivos, vamos a ir descargando algunos archivos. Oye, vamos a empezar a compartir ciertas carpetas en Google Drive. Empiezo por aquí, por ejemplo. Y con ciertos clientes que nos piden sus facturas o nos piden a lo mejor su documentación, tenerla compartida para que puedan hacer en cualquier momento, poco a poco. Oye, ¿y ahora por qué no pensamos en implementar una pequeña aplicación o herramienta para controlar los gastos de la empresa? Oye, ¿por qué no nos hacemos una hoja de cálculo? Y resulta que dentro de unos meses dice, oye, pues esto va creciendo y necesito más consultas en la hoja de cálculo de gastos y también voy a meter los bancos y vamos a hacernos una aplicación, vamos a contactar con una empresa gradual y de forma flexible. Ahora cambio a otra aplicación, poder cambiar de una herramienta a otra. Es decir, cambio de Google Drive a OneDrive, venga, que pueda. Que podamos también compartir y trabajar en distintas herramientas. Se ha visto mucho, por ejemplo, durante el confinamiento. Nos hemos tenido que adaptar a que teníamos clientes que para una comunicación utilizaban Zoom, otros utilizaban Meet, otros utilizaban Skype, otros utilizaban lo que queráis. Y nos hemos tenido que adaptar a todo. Bueno, pues flexibilidad de que yo sepa que de una herramienta de la nube hay muchas opciones. Hay opciones que tienen unas capacidades y otras. Lo comentaba antes Juan Alberto, no es lo mismo una solución de almacenamiento en la nube como Dropbox, que es algo genérico, estándar, que una que puedan proporcionar, por ejemplo, ellos, que es un almacenamiento ya más personalizado, con sus sincronizaciones, con sus copias de seguridad y con lo que el cliente les pide que necesita en cada momento. Es decir, yo necesito que automáticamente se hagan copias de seguridad todos los viernes secuencialmente. Ostras, pues eso a lo mejor Dropbox no te lo puede dar. Por poner un ejemplo, pero Juan Alberto sí. Entonces, ir gradualmente. Vamos a poder empezar incluso con muchas soluciones que sean gratis y luego probablemente vamos a decir, oye, y el ejemplo más claro es el almacenamiento en la nube. Si yo pongo el ejemplo de Dropbox, oye, o de Google Drive, y tengo X gigas gratuitos y de repente me dicen que de repente pues, por uso, por capacidad de mis archivos, por la cantidad de archivos que subo a la nube, pues me encuentro que no tengo espacio, que tengo que comprar. Oye, pues estoy haciendo una implantación gradual, estoy subiendo de nivel. Oye, pues necesito más espacio en la nube, más almacenamiento. A lo mejor tengo que pagar Google Drive. O sea, a lo mejor necesito un servidor que haga copias de seguridad cada cierto tiempo. Y un servidor que yo qué sé, que tenga otra funcionalidad. Pues necesito ya contratar una solución más específica, más personalizada. Acudo a profesionales. Acudo a eso que comentaba Yolanda al principio, antes, que era al apoyarte en gente, en consultores y en empresas que sepan de esto. Es decir, escucharlo y que ellos también se hagan escuchar, que nosotros nos hagamos escuchar, explicando muy bien y haciendo que ese concepto y esa filosofía de cloud computing no sea tan solamente para ese 10% que sabe manejar muy bien las tecnologías, no, que sea para todo el mundo, que todo el mundo entienda esa filosofía, ese concepto. Entonces, ahí podemos optar, ya os digo, por soluciones de gente más personalizada, más profesionalizada. Entonces, lo que quiero comentar en este caso de la implantación gradual y flexible es eso, que no vayamos a hacerlo todo de golpe,
poco a poco, viendo qué necesidades tenemos y cómo las vamos a ir cubriendo con todas las herramientas que hay, que es lo que tratamos un poco en esta formación, que identifiquemos primero qué vamos a necesitar y de qué disponemos para cubrir esas necesidades o esos objetivos, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna cosa que querías comentar? Vale, Raúl, muchísimas gracias por estar. Natalia, no sé si, aunque te has incorporado un poquito más tarde, no sé si has visto un poquito lo que pretendemos o lo que estamos viendo con el cloud computing. No sé si quieres puedes contestarme por el chat. ¿Vas viendo Pues un la- poco? Hola, Dime, ¿qué pasa? dime. Perdona por conectarme Nada, más tarde. no, nada, cuéntame. Que bueno, cuando me he conectado te estaba escuchando, pero yo la verdad que escucho lo de las nubes, servidores, y mi mente empieza a bloquearse. Entonces, Vale. no conozco mucho ese tema, la verdad que para qué te voy a mentir. Y Lo no, que he ido no yo me ha quedado muy claro comentando... lo que es. Dime. Digo, pensaba mirarlo luego por internet o algo, ¿sabes? Ujú. O sea, porque no llega tarde y no es un tema que no tenía ni idea, que era la primera vez que lo escuchaba el cloud monitoring. Sí, entiende que es una forma de trabajar, ¿vale? Es una forma de complementar y de mejorar tu trabajo a través de herramientas que físicamente no tienes y a lo mejor tú no estás viéndolas físicamente en un aparato, como estamos acostumbrados, sino que las vas a trabajar en un espacio que muchas veces nos suena a que es público, bueno, es público hasta cierta medida. Tú vas a tener tu sitio privado donde vas a poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, desde tener un calendario, te digo, Natalia, directamente a ti, donde tú controles toda tu agenda y te pongo un ejemplo visual y voy a ser muy claro, te voy a enseñar el mío, si quieres, para que veas ejemplos de la nube. Claro, que voy a Sí, porque yo lo del calendario no acierto, ¿eh? Me pongo las notas, he perdido 2 cursos porque me lo he puesto el día después, no me avisan, digo yo, pero yo cuando me dice, ¿quieres ponerlo calendario? Digo, pongo sí, pero ni me suena, ni me avisan, ni Pues nada. mira, te lo Y voy entonces a... mira cómo estoy, bueno, no, estoy es que no se ve, No pero, sé si ves, por ejemplo, el mío, ¿vale? Te pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? a ver, espérate que lo voy a pinchar. Esto Yo tengo una agendita. es simplemente un calendario y Espérate que no lo he visto, no lo he visto, a ver. tengo una pantalla compartida, no sé si la ves Espera, es ahora. que tengo la pantalla tuya muy grande. A ver, está. No, espérate. Ay, ahora. ¿Ves la Sí. pantalla? Mira, pues este calendario ya no solamente para, fíjate, te hablo de cosas muy básicas, pero cuidado, importantísimas. Yo sin este calendario, sin esta herramienta, esta por ejemplo es una herramienta de la nube. Este Ujú. calendario que tú estás, para que entiendas un poco el concepto de nube. La nube no es una aplicación, no es una herramienta, ¿vale? Eso olvídate, es un concepto de trabajar, ¿de acuerdo? En el Ujú. cual yo voy a trabajar ya de una manera distinta como se ha hecho hasta ahora. En vez de llevar yo una agenda en el bolsillo o incluso una agenda electrónica, yo desde mi móvil, desde el tuyo, desde la tablet que tengo en casa, desde el ordenador de mi trabajo, desde el ordenador del centro de formación donde voy a estar esta tarde, puedo acceder a este calendario. Ese es el concepto de la nube. Que yo Ajá. puedo hacer desde cualquier sitio a un montón de herramientas. Desde un calendario como ves aquí, un simple calendario, Ajá. hasta un sitio, por ejemplo, como ves aquí, que es Google Drive, entre otros muchos, que me va a servir para almacenar archivos. ¿Ves? Para subir archivos y que yo pueda, sobre todo, y este es donde yo quiero que veas la diferencia. Estos archivos que están aquí, imagínate que se me rompe el ordenador. No pasa absolutamente nada. Me voy ahora al ordenador de un compañero y estos mismos archivos que estás viendo, como los tengo en mi Google Drive, que me pertenecen una vez que me abro una cuenta en Gmail, por ejemplo, automáticamente puedo acceder a esos archivos. Ese es el concepto de la nube, que puedas trabajar de una manera más rápida desde cualquier sitio. Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo y vuelvo a la presentación. Natalia, ¿tú a qué te dedicas exactamente? Pues mira, yo el Google Drive este sí que lo he utilizado, lo he empezado a utilizar ahora en el confinamiento, bueno, un poquito Sí. antes. O sea, lo tenía de antes, sabía que existía, pero no le echaba mucho cuenta, la verdad. Y ahora sí, ese sí. Lo otro del calendario, ya te digo no sé, me peleo con él y no soy capaz. Y yo tengo una agenda, me compré hace una semana una agenda de papel, perdón, porque necesito, claro, apuntarlo. Me dedico tengo una empresa de mermeladas, dulces, saladas y conservas vegetales. Bien, muy bien. Que vende online, Entonces, lo que vamos a tratar aquí estos días y empezando por hoy es que tú sepas qué herramientas hay. Primero, que sepas qué es lo que necesitas tú,
¿vale? ¿Qué es lo que necesita tu empresa y qué puede obtener de la nube? Es decir, bueno, oye, ¿y qué me puede a mí dar la nube para que mi empresa de mermelada funcione mejor? Que es lo que estamos hablando de que, y para que sea más flexible. Pues, por ejemplo, entre otras cosas que se me ocurren, pues el que tú en un momento determinado puedas subir a ese Google Drive, ya que me hablas que lo estás empezando a utilizar, pues todas las facturas o todos los recibos, o todos los albaranes que les hagas a los proveedores. ¿Para qué? Para que no los tengas en un sitio físico únicamente, los tengas en un sitio en el que puedas hacer de cualquier momento. Y ahora estás en tu casa, te llama un proveedor y te dice, oye, o llamas tú a un proveedor y dices, oye, en este pedido me venía que tenías que traerme 25 kilos de fresa y resulta que no me han llegado. Eso no es cierto, lo tengo aquí. Y estás en tu casa, no tienes que estar físicamente en el ordenador que tengáis vosotros allí. No sé si ves por dónde voy. Entonces, la idea que queremos es un poco eso, que entendamos, seamos el tipo de empresa y de negocio que tengamos en lo que nos puede aportar la nube y las herramientas que nos puedan aportar. Por ejemplo, tú vas a ver que va a haber herramientas que digan, no, esto a mí no me hace falta realmente. Y va a haber herramientas que vas a decir, oye, pues esto me vendría muy bien. Te enseño el calendario como ejemplo. No sé si lo ves, Natalia. Sí, ahora ya sí, vale. ¿Entiendes un poco Perdón. lo que quiero que veas del concepto? Es muy amplio. Entonces tú tienes que quedarte con lo que realmente te interese y ahí está lo difícil de la nube. ¿Qué es lo que me interesa? Es lo que vamos a intentar aquí, que tú identifiques después de las 10 horas que nos queden, porque ya estamos casi terminando, identifiques muy bien qué necesita tu empresa para mejorar, no para que tu trabajo vaya más lento, sino para que mejore y qué herramientas, oye, tengo que utilizar para eso. Luego, aprenderlas a utilizar, como tú decías, pues me peleo con el calendario. Evidentemente, cada cosa, cada herramienta requiere que tú te vayas formando, la vayas aprendiendo y sobre todo te digo, si las nuevas tecnologías te estás un poco metiendo ahora, mucha paciencia. Ten paciencia con la herramienta y tengamos paciencia con nosotros mismos, ¿vale? Te lo digo porque a veces pasa que este tipo de herramientas requieren simplemente unos días, una repetición, una práctica y a veces no las seguimos, ¿vale? Os lo digo por como Vale. consejo. Buen consejo. Sí, A sí, veces sí. dices tú, Te lo digo madre por mía. Digo, yo veo experiencia. a mi hijo de 8 años, digo, ahora entiendo a mi padre con 70 y tanto que no sé cuántos cursos de informática hizo. Sí. Bueno, muchas gracias, Natalia. Espero que te siga aclarando esas dudas. Cualquier cosa, tú siempre párame, tú siempre, si no entiendes algo muy claro, porque sobre todo se trata de eso, de que luego tú cojas lo que realmente te interese y lo apliques a las necesidades que realmente tenga tu empresa o las cosas que tú veas aquí que digas, oye, pues esto me puede ayudar a mejorar este proceso con este cliente o con estos proveedores o esto que hago ahora que lo podría hacer también a través de esta herramienta, ¿vale? Bien, sigo un poco hablando, una vez que he hablado del concepto, pues voy a terminar con las ventajas del cloud computing. Como no sé si me dará tiempo, bueno, ya mañana continúo con ellas. Bien, ventajas de trabajar en la nube, de trabajar en ese espacio que no lo vemos físicamente, no lo tocamos, pero el que podemos hacer muchísimas cosas, desde tener nuestro calendario, como le decía Natalia, hasta bueno, poder almacenar todos nuestros archivos de toda nuestra empresa y poder acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier sitio. El bajo coste, reducción de los gastos. ¿Por qué? Bueno, os voy a poner dos ejemplos. Primero, no tengo que tener oficina física. No tengo que tener un local físico. Hay muchas empresas que están trabajando, por ejemplo, comercio electrónico, el que tiene una tienda online. Cuando compramos a través de Internet, son empresas que a lo mejor muchas de ellas no tienen espacio físico. ¿Por qué? Porque al trabajar en la nube, al tener su tienda online, su espacio en Internet, desde el cual ofrecen sus productos y ofrecen incluso la posibilidad de que el cliente los adquiera directamente desde la página web y les llegue a su casa directamente, nos ahorramos en un local. Como ese ejemplo, mucho. Otro ejemplo, el ahorro en papel. Por ejemplo, el que tú ya las facturas físicamente no se las tengas que enviar al cliente, sino que ya se las puedes enviar, ya no digo solamente a través del correo, sino como decíamos antes, tener una carpeta compartida con el cliente en la nube, donde tú le vayas dejando, entre otras cosas, facturas, albaranes, etcétera, es algo, ya os digo, que es una reducción de los gastos increíble. Y bueno, otra ventaja sería la seguridad de los datos. En eso ya profundizaremos en el apartado que os comenté que veríamos de seguridad. Ese miedo que hay de, oye, mis cosas están seguras. Bueno,
Pues sí, más segura de lo que muchas veces creemos, porque hay leyes que nos protegen, porque las empresas o los proveedores como Google, como Amazon, como Dropbox, por poneros grandes, o empresas más pequeñitas como nosotros, tenemos que seguir una ley de protección y unas pautas de seguridad, porque no es tan fácil como que, oye, se me ha ido el correo, se me ha ido. Bueno, no te preocupes que hay unas copias de seguridad de todo lo que tú haces y constantemente eso se va guardando y se va sincronizando. Hay más seguridad de lo que parece. Hay unos certificados, unos protocolos y después una seguridad propia que tenemos que mantener nosotros. No se necesita mucho almacenamiento físico. No requerimos grandes ordenadores, grandes servidores en nuestro... Y ahí está una de las gracias, que comento sobre todo a empresas que antes tenían una sala, un despacho solamente para el servidor, para ese ordenador, que lo tenía todo, tanto los archivos de la empresa y todo, a que ahora todo lo puedas tener en la nube. No lo tengas físicamente, no lo veas físicamente, pero todos tus archivos están en un servidor que físicamente no lo tiene. Y aparte que, bueno, que hoy en día pues ese almacenamiento lo tienes en la nube, no lo tienes tú físicamente, no lo soportas tú. Bien. Mayor rapidez a trabajar. Rapidez de todo, rapidez en los procesos, cuando comparto algo más rápido, puede acceder la otra persona a eso, un archivo. Yo comparto con un cliente un presupuesto, lo puede ver en el momento y desde cualquier dispositivo. Para mí es mucho más rápido porque, insisto, la flexibilidad de los dispositivos, pues puedo hacer una factura desde mi móvil y luego que evidentemente todo se hace más rápido. A la vez que estoy creando una presentación, por ejemplo, para presentarle, pues, como Natalia que hacía mermelada, pues quiere presentar sus productos a los clientes, pues lo puedo hacer a través de una presentación que les ponga que les haga a través de las presentaciones de Google y compartirla con sus clientes en la nube. Y lo puede ir haciendo a la vez que lo va enseñando. Información actualizada, importantísimo. Yo os hablaba antes de esa hoja de cálculo que había puesto un cliente mío, una asesoría para el control de las horas. En el momento y desde cualquier sitio, los responsables pueden ver los datos que se han metido hoy y en el momento. Mucho más rápido, no tienen que acceder a su ordenador, no tienen que pedir que se lo actualicen, no. Al trabajar en esa hoja de cálculo de la nube, rápidamente lo pueden ver. Inversión en innovación. Y hoy en día eso hay que tenerlo muy en cuenta para las empresas. Estamos innovando, estamos haciendo cosas nuevas, nos dedicamos a otro sector, a la hostelería, y estamos invirtiendo en cosas nuevas, inversión que nos van a ayudar. Y cada vez nos van a ayudar más porque desde la Unión Europea se va a promover que, entre otros países de España, inviertan mucho en inversión, en tecnología y en que las empresas cada vez mejoren sus prestaciones a nivel tecnológico, pues por ejemplo, utilizando la nube y manejándose ya cada vez en la nube. Y es una inversión, insisto, no es un gasto, es una inversión en mejora. Pero eso hay que ver la mejora antes. Sí, hay que comprender que eso va a ser algo para mejorar. Si realmente vamos a utilizar la herramienta adecuada para cubrir la necesidad real que tenemos. Y bueno, tenemos el acceso a toda la información, ¿vale? A la que deseemos, evidentemente. Pues eso es lo que comentaba antes un poco de la seguridad. Yo puedo acceder a todo, sí puedo acceder a todo lo que yo quiera acceder desde cualquier sitio. Es mucho el miedo que tiene la gente de decir, oye, si yo accedo a esta carpeta mía en Google Drive, ¿por qué no va a acceder otro? Bueno, pues accedo un poco o la gente puede hacer lo que yo quiera que acceda de mi información. Eso es lo bueno que tiene también, que yo puedo decir, oye, tú vas a entrar en esta carpeta, pero en esta no. O nadie va a entrar en ninguna, solamente es para mí, ¿vale? Y puedo acceder a toda la información en un momento. Una empresa, estando fuera de lo que es el local físico, puede acceder a todos sus documentos, a todos sus archivos, por si los necesita. Estoy en una reunión, necesito un presupuesto que no tengo y accedo a través de la nube a ese espacio donde solamente yo, puedo acceder yo y las personas que se hayan permitido acceden a esos archivos para cogerlos. Y para en ese momento, en esa reunión, pues poder tener el presupuesto a mano. Escalabilidad. Bueno, ¿esto qué es? Es ir creciendo, es ir aumentando un proyecto. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que me controla los gastos, mañana la puedo ampliar porque necesito que aparte que me controle los gastos, también me controle las inversiones y que aparte me controle los bancos, los movimientos bancarios, por si tengo que consultar, oye, esta factura que no encuentro ni de quién es, pues por la cantidad voy a ver a qué movimiento bancario está asociada o lo voy a buscar. Entonces necesito un control
mayor de ciertas funciones o de ciertos procesos de mi empresa. Puedo ampliar, en este caso, las herramientas, darles más uso o proporcionarles más opciones que me permitan cubrir esas nuevas necesidades que me van surgiendo. ¿Vale? Usabilidad de las aplicaciones. Cada vez son más fáciles de usar. Son aplicaciones que ya están muy adaptadas al mundo móvil, al mundo de las tablets, entonces ya son muy fáciles de usar, no tienen procesos muy largos, subir un archivo a la nube ya no es muy costoso, básicamente para el botón derecho, subir archivo, lo busco y bueno, no cambia mucho de lo que es una tablet o un móvil, es decir, son más sencillas de usar cada vez. Y bueno, facilita el trabajo colaborativo, evidentemente es uno de los objetivos del Cloud Computing. Que cada vez vayamos trabajando más con otra gente. Oye, que yo, mis clientes me piden que yo comparta con ellos cierta información suya, evidentemente, bueno, pues yo les voy a facilitar un espacio al cual puedan acceder en cualquier momento. Pues yo se lo he facilitado y puedo acceder a su factura, a su recibo, a sus albaranes en cualquier momento. ¿Vale? Y podemos trabajar en un proyecto y algo tan sencillo como, oye, tenemos una hoja de cálculo donde vamos anotando las incidencias del proyecto o los distintos gastos que van surgiendo, gastos de gasolina, gastos de comida, gastos de proveedores, gastos de tal. Oye, pues que tengamos un sitio en común donde podamos los 2 o los 3 o los 4 personas que estemos colaborando, podamos ir anotando eso y que de forma actualizada se vaya mostrando. Imagen de marca. ¿Vale? El trabajar en la nube te da buena imagen, te da buenos aspectos. Y os voy a poner un ejemplo que no tiene que ver realmente, tiene que ver con computing, pero no tiene que ver. Yo recomiendo a las empresas el tema del correo electrónico corporativo. Tiene que ver con la nube, porque es un correo que se puede aplicar a muchísimas cosas y creo que es muy importante por imagen que las empresas se vayan actualizando y que vayan ofreciendo a los clientes nuevos servicios. Es decir, que mi cliente, si quiere acceder a algo que yo he hecho con él, que es una factura, un albarán, un presupuesto, yo te voy a dar la opción que no necesites ni llamarme, que tengas tu sitio, tu espacio, donde yo te voy subiendo, dejando en la nube esa factura última que te he hecho y tú no me la tengas ni que pedir. Y eso me pasa mucho, hoy en día nos pasa mucho de clientes que te llaman, oye, esta factura me falta, esta no la tengo. Si tuviéramos ese espacio, podrían acceder. Y me da buena imagen, me da imagen de empresa que está cambiando, que está actualizándose. La necesidad de trabajar en la nube a cualquier nivel. Cuando hablamos de trabajar en la nube, hablamos desde utilizar una aplicación, yo para mí como un calendario, como una aplicación de cara a la gente, que es tener una web que sea lo más completa posible y ofrecerle contenido a mis clientes, o un sitio privado con mis clientes para que puedan acceder a los archivos y a las carpetas. Y bueno, y el último, que es accesible desde cualquier dispositivo, esa flexibilidad de que hablábamos. Puedo acceder a esa herramienta, si quiero hacer una factura desde la nube, lo puedo hacer desde mi móvil, desde mi tablet, estando en mi coche, estando en mi casa, estando en un hotel o estando en mi oficina, desde mi portátil o desde otro, ¿vale? Que es lo curioso. Bueno, hay más cosillas que terminaré mañana, tampoco quiero robar más tiempo, me voy a dejar de compartir. Bueno, nada. Cualquier cosa que me queráis decir, estoy abierto. ¿Qué os parece un poquito el planteamiento que le hemos dado? ¿Qué os ha parecido este primer día? ¿Qué impresiones os lleváis? ¿Es un poco lo que esperabais? Cualquiera el que quiera que me abra el micro, que me hable por chat, sin problema. Y ya vamos cerrando esta sesión, si os parece, hasta mañana. Mañana os mandaré, bueno, ya tenéis la invitación para cuando habéis registrado, ya os habéis registrado para todas las sesiones de esta semana. Y bueno, os volveré a mandar simplemente el correo recordatorio, ¿vale? Para que lo sepáis, mañana lo tendréis pues, sobre la misma hora que os lo envié hoy, a las 9:30 o así. Que algunos ya no os lo había enviado el correo recordatorio porque ya estabais inscritos en la sesión de Zoom. Bueno, impresiones, contadme algo. Alguien que me lo comente por chat, por audio, el que quiera. Estáis abiertos a poder abrir el micro y a contarme lo que necesitéis. Vale, me dice que Yolanda me dice que le queda todo por aprender, ¿vale? Pues aquí estamos para eso, Yolanda. Es decir, aquí venimos para empezar a ver la nube o el cloud computing desde cero. Aprender cómo hacerlo bien.
porque evidentemente en 10 horas lo que vamos a ver es las posibilidades, qué es lo que necesitamos y las posibilidades que tenemos y de qué herramientas, entre muchísimas que hay, podemos disponer. Luego ya, con el tiempo, teniendo bien identificado eso, se trata de formarse en cada una de las herramientas que vaya necesitando la empresa. A ver, otra impresión. Saturnino, bien, nos sitúa en el mundo de la nube, que es lo que pretendemos situarnos, y espero profundizar y conocer mi experiencia muchas. En ese sentido, espero que conozcan muchas cosas que me han ido pasando y desde hace mucho tiempo, porque la nube no es tan nueva como parece. Juan Alberto. Bien, muchas gracias. Hasta mañana, Juan Alberto. Bueno, pues nada, os doy las gracias y mañana nos vemos a la misma hora, de 12 a 2. Insisto, mandaré la invitación otra vez. Y una cosita, bueno, os comentaré mañana a primera hora, por lo menos para las sesiones, en esta no lo he hecho, os iba a pedir permiso para que en cuanto entremos todos, podamos hacer una captura de pantalla con vuestras cámaras abiertas. Yo os pido permiso, evidentemente, por la ley de protección de datos, pues es evidente que cada uno, el que quiera, puede activar la webcam y el que no lo active. Os lo volveré a repetir mañana porque ha habido compañeros y compañeras que han tenido que salirse un poquito antes, pero bueno, digo, simplemente para tener constancia de que estamos todos. Bien, pues nada, muchísimas gracias por todo. Me despido, espero que os resulte muy interesante y que, bueno, en esta introducción, en esta primera jornada, pues vaya enganchando y vayamos entendiendo el concepto de la nube. Tan necesario, importante como bueno, productivo para nosotros. Muchas gracias a todos y a todas y, bueno, nos vemos ya mañana. Un placer. Hasta luego. Un saludo, adiós. Hasta luego.